Suscríbete a la Panterita. ¿Dónde querés llegar? Cada vez son más las pruebas superadas por la fibra óptica para pesos pesados. Nada detiene a la fibra de Personal, Patrick. Hoy la ponen a prueba 6 estudiantes virtuales, 5 home officers. ¿Será que la fibra aguantará? Todos los home officers conectados a miles de videollamadas a la vez. Y los estudiantes virtuales nunca vieron con tanta claridad las clases de matemáticas. Solo con Personal tenés planes hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo. Pedí ahora al 0971-100.000. Velocidad que alcanza para todos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Señores, ya no hay tiempo para absolutamente nada. ¿Ya no? Vamos. Ya viene Arturo. Pero atentos. A lo que vaya a pasar. Epa. Ya viene el comandante. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buen día, Arturo. ¿Vos en qué año te sumaste a la selección paraguaya absoluta? En 96, por ahí. ¿Eh? ¿Cómo? Pero ahora tiene una razón muy específica. Y sabe también el niño. Y él no sabe, Denis. No. En el 96. Por ahí. ¿Y cuando lo hiciste a Carpegiani, qué te pareció? El profe, excelente, sí, profe sí. ¿Y vos en qué puesto jugabas en la defensa? Yo jugaba de carrilero porque a él le gustaba jugar mucho con una línea de 3. Yo generalmente jugaba por izquierda o por derecha. Me ponía en todas partes. Tipo franco, sincero. Él, sí. Respetuoso. Siempre. Eso es lo tengo que se gana el respeto, en mi caso particular. También hacia él y él hacia mí. Muchas anécdotas contó y él se desahogaba sin ningún problema. Y un día llegó a decir: yo quiero 5 de los suplentes de Olimpia en mi equipo. ¿Te imaginas? En una copa. No dijo nosotros, no tenía más. Quiero 5, hizo un señor. Quiero 5 de los que nos juegan en el Olimpia en mi equipo. 5. Y sin ofender a ningún jugador del que jugó la Copa Libertadores, él era una estratega. Yo no quise discutir con la cara Jorge el central, Alcaraz,
que estaba en Cerro, que después se lastimó. Sí, Jorge Alcaraz. Yo le respeto mucho a Jorge y a lo mejor se olvidó que dijo algo públicamente y Carpegiani le dijo, ¿por qué no me dijiste a mí? No lo hubieras dicho, le digo. Pero yo, bueno, anécdota, sin hablar mal de jugador, el jugador que te dicen cosas y el técnico le dijo. Vamos a ver la fidelidad de la audiencia en esta pregunta que voy a formular. El niño me decía, vamos a ver la fidelidad. Sí. Esto quiere decir que sí que la audiencia es joven o los viejos entendieron el mensaje. Lo convocó a tocar a Cardoso. Y de ahí va a venir la pregunta. Lo convocó a tacuar a Cardoso por Tony Sanabria que volvió. Así es. ¿Sabe que le van a dar una multa? Este central de Colombia. Sebastián... Hay uno Sánchez. Davinson, suspendido. El fútbol inglés. Que juega en Tottenham. Ese va a ligar una multa. Andá nomás, le dijeron. Andá nomás. Vamos a lo que va a pasar cuando vuelva. Y le van a multar. Y hasta me pareció raro el otro día cómo se hizo ganar la amarilla, porque él estaba con riesgo de suspensión. No demoró en el saque de arco y segunda amarilla suspendido. Él ya está liberado. Para que sea menos la sanción en el fútbol inglés. ¿Vos sabés, Luis, la teoría de...? No. No. Quiere decir que vos no estabas concentrado cuando hablamos con él. No, pero no sé todavía ni siquiera quién. No. Parece que Luis Paredes no entiende. No. Vente cuento. No estoy entendiendo. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Azul, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Vos tenés el equipo contra Venezuela que arrancó. ¿Jugó Denis Canizo? ¿Vos jugaste el 1-0? El gol de Tanque. Sí, tengo entendido algo. ¿Jugaste bien, Denis? Sí, creo que sí. De memoria te digo, de memoria soy muy malo. No, pues ya dijiste. Ya ¿Cómo dije te va, eso. doctor Rubén Ditore? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, doctor? Bien. Doctor. ¿Y le llamaron a Tacuara? Le llamaron, sí. ¿Y qué dijo Tacuara? Le llamaron. ¿Qué dijo? Estábamos, hoy allá en el centro de entrenamiento se le despidió con los compañeros, bueno, y ya rumbo a Ipana. ¿Y cómo está? ¿Bien? Bien está. No está. Está preparando a fútbol el partido el domingo. Claro, va a jugar primero la convocatoria. Primero convocatoria y después contra Olimpia Libertad, ¿verdad? Claro, para el partido contra... ¿Quién es local, Víctor? El Libertad Olimpia en el Defensor del Chaco. ¿Cómo anda la cancha de ustedes? ¿Cómo anda tu estadio, doctor Vittorio? Acá justamente estoy con el ingeniero que está trabajando. Bien. Ya se puso toda la titular, se está poniendo la arena y ya se está terminando. ¿En cuánto tiempo termina, doctor Vittorio? No, para que se pueda jugar ahí. No, yo no creo que este año juguemos eso. ¿No van a jugarlo este año ahí? Yo no creo ahora. Hay que poner el pasto, hay que esperar que prenda, yo no creo que este año tengamos eso. Y bueno, todo pero por ahí sí, ¿verdad? Por ahí sí, ¿verdad? No, yo no entiendo eso, entiendo muy poco. Hablo por lo que me dicen los ingenieros y eso, pero no creen de que este año sea posible, sea conveniente, ¿verdad? Quieren que se estabilice bien la cancha, que esté bien madura ese paso y después de ese juego, si no, al jugar con los tapones muchas veces se levanta todo otra vez el paso. Entonces, prefieren estabilizarlo bien y bueno, no hay problema. Vamos a jugar en el Defensor mientras tanto. ¿Y el ingeniero Chiola que está contigo? Chiola, pero hay una compañía de ingeniería que está haciendo toda la parte de abajo y hay dos técnicos argentinos que traemos que hicieron la cancha de Boca Juniors allá en Buenos Aires y ellos son los que están verificando y controlando la obra. No, pero estamos hablando ahora de una gran magnitud, ¿verdad? Y sí,
La verdad que sí, porque pensábamos una cosa y después se fue complicando porque a medida que se iba viendo el terreno, se encontraba que era un terreno muy bajo, con mucha agua. Y bueno, tuvieron que hacer apas especiales para el drenaje sobre todo, y bueno, hoy ya está funcionando perfectamente bien. Hablamos de un estadio, un campo de juego de primer mundo, ¿verdad? Así mismo, esa es la idea. ¿Va a ser el mejor terreno de juego del Paraguay? Y si no el mejor, uno de los mejores, porque la cancha de Cerro también tiene ese sistema que es muy bueno. Bueno, pero qué bien lo del estadio de Libertad, ¿verdad? Sí, va a quedar realmente muy bien, porque según lo que nosotros conversamos con los jugadores, ellos sienten cuando salen a jugar afuera, sobre todo en Brasil, donde los campos son ya de este tipo, y nos dicen de que la pelota es más rápida, o sea, es mucho más rápida, y ellos sienten esa diferencia. Entonces lo que queríamos hacer era hacer una cancha que sea compatible a esa, de manera que ellos estén acostumbrados a jugar ahí. Bueno, el partido contra Olimpia, contanos. Uno en el fondo y Libertad que ganó su primer partido. ¿Qué te hace pensar? Y siempre un clásico. Estén donde estén en la posición que están, siempre uno quiere ganar los clásicos, de manera que vamos a ver cómo vienen nuestros jugadores de la selección, ¿verdad? Porque tenemos ahí una partida de jugadores que están que recién lo vamos a reincorporar el viernes. Veremos si juegan el jueves o no, y bueno, vamos a ver el viernes, recién vamos a tener la dotación, digamos, completa como para poder armar el equipo. Con un cartelito que dice prohibido perder para pelear el título, ¿eh? Sí. No, de hecho que sí, para nosotros es importante porque los equipos que están arriba están lejos. Y si bien es cierto, faltan todavía un montón de partidos, están fuertes, no aflojan, y la diferencia es muy importante, ¿verdad? O sea, que ya no dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Sino que se den también algunos resultados y nosotros podamos ir escalando, pero sí, ya no nos podemos dar el lujo de ir perdiendo puntos, porque si no ya no vamos a llegar a poder competir por el campeonato. Chao, doctor Vittorio, muy amable por tu tiempo. No, gracias a vos, Arturo. Adiós, gracias. El doctor Ditore, ¿te acuerdas, Caruso convocado? Necesitamos oyentes para saber si son fieles o se fueron. Aquí encontré el equipo del 97 antes de dejar ¿Cómo no, pasar. señor? ¿Cómo no? José Luis Chilaver estuvo en el arco, Catalino Rivarola, Celso Ayala, Carlos Amarra, Silvio Suárez en la defensa, Francisco Esteche, Julio César Enciso, Hugo Marcelo Velar, Roberto Acuña, Miguel Ángel Benítez y Richard Báez, el equipo titular. Entró Félix Torres en el segundo tiempo por Richard Báez y terminó haciendo el gol. ¿Y no jugó Denis? No me figura aquí en la Suplenteaba. planilla. Probablemente. Sí, porque era nuevo, pues si en el 96 comenzó, correcto. Está bien, eliminatoria, está perfecto. Así nomás, 4 mundiales tiene Denis Canizo. ¿Qué número, niño? 618-4700. Similitud, espera, Gustavito, no vaya a ser Arturo Rubí impaciente. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Qué dice? No, y me pidió la ficha del partido. Y ya dijiste. Sí. Y ahora los oyentes tienen que saber a qué viene el caso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, Luis? Ya pillé el punto. ¿Qué, un juego? No, cuando me preguntaste hace rato no entendía, ahora sí ya entendí. Ya pilló, dice. Justamente eso le comentaba a Denny hoy. Bueno, listo. Así mismo la vida. ¿Qué número, niño? 618-4700. Similitud de lo que pasó con la franqueza de Pablo César Carpegiani. Fue franco y lo dijo en conferencia de prensa. Y ocurrió lo que no quería. Pasó lo que no quería. Él no quería y ocurrió. Porque así había dicho en esa conferencia de prensa. Así. ¿Vos qué edad tenías en el 96, 98? El partido fue en el 97, tenía 5 años. ¿Vos te acordás, me supongo? Yo me acuerdo de ese partido, realmente me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Mentira, no le haya Hasta me acuerdo de una anécdota familiar. Son todos niños prodigios, no le vaya a creer. Hola. Hola, Arturo. 5 años tenía, ¿se acuerda todo? Hola. Sí, tuve que ahora le llamó, ¿te acuerdas? Le llamó a Félix Torres y dijo que ojalá no le utilizara, pero le tuvo que meter en segundo tiempo a que meta el gol. Ahí está, primer oyente. Pablo César, y estamos hablando con los compañeros, y dijo, y esto es como contra la propia voluntad de Berizzo,
justamente contra Venezuela. Y Paraguay tenía que clasificar, y clasificó con ese gol. Porque es contra su principio, si no lo hubiera convocado antes. No, contra su principio de estilo de juego. O si no lo hubiera convocado antes. ¿Por qué es lo que ustedes me miran así? Si no tiene nada que ver con Tony Sanabria. Si son cosas distintas, aceite y vinagre. Claro, Sí, ¿cómo es posible que se vaya Tony Sanabria con esta característica y lo pongo a esta con características distintas? Tacuara, asistente, cabeceador, le pega bien de tiro libre, juega de otro formato, otro esquema. Sí. No es actor de reparto, es actor principal o no es actor principal. Es cierto. Sí. Puede jugar con Lorenzo Melgarejo arriba. ¿Cómo? Pregunta si es suplente o titular en este equipo Tacuara, el jueves. Hoy entre los que están en la selección es el jugador de mayor chapa. Vos mirá el currículum que tiene Tacuara. No, ni hablar, y ni hablar. te sirve. Yo mira que está Sebastián Ferreira ahí, pero por algo le llama... Es Carpegiani. Sí. El día en que... Yo creo que puede ser titular. El día en que... Sí. El día en que Berizzo se hizo Carpegiani, usted es un término, no disfrazar, ¿qué mueve? El día en que... ¿Se entiende lo que digo? Sí. Yo no creo que arranque titular. Yo tampoco creo. Para el segundo tiempo, ¿sí? Sí, para el segundo tiempo. Contra Colombia, a ver, viendo la altura de los jugadores de Colombia. Paraguay ya estaba clasificado antes de jugar contra Venezuela. Yo creo que no, Darío, discúlpame. Averigua bien. Aquí ya estaba clasificado, veo. Vamos a escuchar. Va a tirar el Paco tira, tiró el Paco, la pelota se elevó, vino con la cabeza. Carpegiani tenía preparado el tanque para definir. Paraguay gana. Ahora sí, señoras, señores, la fiesta, la alegría, la albirroja gana Venezuela. ¿Cómo se sufría? Gana Paraguay 1-0. Lo que tenemos que saber es si Darío Núñez tiene razón o no. Buscamos si ya está. Voy a buscar. Pólvora mojada un término bien del viejazo. A mí no me venga farreal. Pólvora mojada un término del viejazo. A mí ya soy grandecito para cogerme la pirinola, Gustavito. Sí. Tacuara va a ser titular, no sabemos, dice Caracota. Yo creo que va a ser titular. Tacuara fue el máximo goleador del Benfica porque tenía buenos asistentes como Di María y por derecha Saviola en Portugal. Y así es, yo creo que... ¿Vos crees que no va a ser titular, Denis? No creo, yo creo que en el segundo tiempo lo va a utilizar de acuerdo a cómo se presenta el encuentro. Tirasoles. ¿Qué? Calcado el partido de esa vez. Calcado, o sea, si Paraguay está con dificultad ahí arriba en el ataque, yo creo que ahí el entrenador le va a poner a Tacuara. Buscan a Andrés Riquelme si nos da una mano, por favor. Quiero pedir un favor a Andrés Riquelme. Sí, para ver, estaba clásico. Le preguntaba antes para no tomarle de sorpresa. Aquí estoy mirando el fixture y cómo termina la tabla. Paraguay termina 4 puntos por encima de Perú y la última fecha ya juega clasificado porque justamente pierde ante Perú. Gracias. Pero en la anterior se da una combinación de victoria de Paraguay y derrota de Perú ante Chile 4-0. ¿Qué quiere decir? ¿Que Paraguay? Y que para mí ahí clasifica, porque ahí recién saca la ventaja. Entonces, consultar con Andrés, porque es Paraguay. Entonces estamos lo cierto. Los puso, porque si ya estaba clasificado, ¿para qué va a decir Tacuara Cardoso? No le quiero poner, pero si hace falta lo pongo, ¿no te parece? Clasificado por clasificado, ¿para qué le va a poner? Si tenés que estar entre los 4 y ya está. Y disculpame Darío Núñez, pero averigua bien Darío Núñez, sí, si tenés como averiguar también. Y ahí lo puso a Tacuara Cardoso, al tanque, hizo el gol. Voy a sacar las cuentas rápido y ya no sacamos la duda. Pero esperan a que le voy a llamar, le pongo a Riquelme ahí. ¿Cómo si no atiende? Ahí se va el Brito Villalba. Ojo. Van a traer hoja ese. El periodista no tiene hoja. Anda a pedir un bolígrafo también.
¿Quiénes son los pendejos hoy? 5 años yo me acuerdo del partido. Paranacila. Bueno, esa silla lo es contagio. Y contagio de yo me acuerdo. Es una sección que se va a llamar Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Ah, está contigo, Luis. Pitch Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla La Casi, Arraídos de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique en Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Andrés? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, mi respeto a los compañeros y a la audiencia. Gracias, Andrés, por atendernos. Te queremos pedir un favor. Cuando Carpegiani lo cita al Tanque Torres, le ganamos a Venezuela, Arco Sur del estadio, minutos final de Paraguay, con ese triunfo clasificaba. Correctísimo, Arturo. Con ese triunfo Paraguay llegó a Francia 98. Fue un partido que terminó 1-0 con gol del Tanque Torres. Victoria de Paraguay y clasificación. Es cierto que además de esa victoria de Paraguay, los demás resultados que se llevan en esa fecha le hubiesen dado a Paraguay una clasificación con un empate igual, pero selló su clasificación con el gol del Tanque Torres. Ahí lo está diciendo, otros resultados le favorecían, pero cuando lo convoca al Tanque, es similitud a atacar a Cardoso. Necesitaba ganar. Sí, y Díaz había dicho, ojalá no lo ponga, no lo necesite, y lo puso, y esto viene el caso, Andrés, de que fue convocado Tacuara Cardoso, por eso estamos Sí, señor. Por eso. Es cierto, Tacuara Cardoso. Bueno, y es contra Venezuela también, ¿verdad? Otra casualidad. Sí, señor, por eso preguntamos. Como gracias, Andrés, muy amable, Andrés. Cuando guste, Arturo, gracias. A las órdenes. Gracias, Andrés, que ahí está. Como decía Víctor, el tema es así. Otros resultados le favorecían, pero con eso sellaba la clasificación. No, Darío Núñez dio en el palo. Pero Paraguay ganando, ya no importaba otros resultados. Esa noche clasifica. Esa noche clasifica, así mismo. Después otros resultados que le favorecían. Y ese es Pablo César Carpegiani. Bueno tener la conferencia de prensa, Gustavito. Él dice, incluso nos llamamos, no sé mucho, habló con nosotros Pablo César Carpegiani. Y hablábamos y charlábamos con él. Y es Alcaraz que yo digo, no es de Villamayor, otro mensaje el tema de por qué dijiste públicamente. Así es. Y escribe mensaje y todo eso. Recién llamé y a 1 hora llegará a su casa. No, bueno. No, pero ya está. Está bien, más adelante con Carpegiani, solamente para recordar por qué lo puso y decir las cosas con relación al partido contra Venezuela. Ayer estoy hablando largo y tendido con el colega. Sí, está bien informado este chico. Sí. Nos hablaba de posibilidades de cambio en la defensa, en la mitad de cancha y quizás Otero, que sería la variante ofensiva. 3 cambios con respecto al partido. Y lo de Joseph Martínez también, a ver si... Que está con alguna molestia, Joseph Martínez. Molestia, que es una pieza importante igualmente. ¿Y no va a jugar? Y está bajo cuidado. Bajo cuidado. Si no juega él, jugará Eric Ramírez, delantero del Dinamo Kiev, de Ucrania. ¿Y cuántos jugadores están en la selección venezolana afuera? Y lo que nos reportaba es que hay uno solo local, el lateral izquierdo, Oscar González. Y después todos son de afuera. Sí. Vamos a ir mirando rápidamente, pero de acuerdo a lo que recuerdo que dijo el colega, Oscar González fue la apuesta del técnico interino y le dio la confianza para jugar de lateral izquierdo y nos decía que está para repetir ahora juega en Monagas del fútbol venezolano. Y vos tenés ahí la entrevista de ayer, ¿sabes cómo es el chico? Elio Suárez. Jóvenes. Sí, chico. sí. Y está muy bien informado. Sí, Elio. La comunicación nada más es medio complicada. Es el tema con Venezuela, lastimosamente. Si le pedimos un audio y... Se quiere cortar mucho la llamada allí en Venezuela. No sé por qué, siempre es así. En 2 ocasiones. Pero salió. Salió, Gustavito creo que limpió la nota allí. ¿Te acuerdas? En resumen de la actualidad. ¿Vos lo tuviste como compañero, te acuerdas? Sí, fue mi compañero. ¿Cómo él? Habla mucho, se comunica mucho. Nada, muy callado. ¿Verdad? Muy callado. Nada, sí, lo justo y necesario decía, ahí en el vestuario. Así mismo.
Sí. Incluso para las entrevistas no es mucho hablar. Sí. ¿Fue un triunfador? Sí, claro. ¿Un triunfador, te acuerdas, Carlos? Sí. ¿Y cuánto tenés para perder, niño? Y ahora medio difícil a esta altura. Y bueno, no sé, fiado. ¿Vos qué te reís, Luis? Estamos igual con niños. ¿Y qué querés? ¿Que saquen vale? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Y recién estamos comenzando el mes. Aunque es peor cuando llega el 15. Al 20 más o menos. Allá están todos en quiebra ya. Problema de ustedes. No es mi problema. Si se dedican a la... ¿Se entendió el niño? Luego hay que... No, por eso, no me a mitad de más renovamos no me voy a meter esperanzas. no me voy a meter en tu vida privada. No me voy a meter en la vida privada del niño. El colega venezolano, Elio. Para vos va a ser titular, ¿te acuerdas? Para mí debería ser titular. No, eso, otra Titular. cosa. ¿Vos querés que el Berizzo lo pone titular? Para mí titular. ¿Para vos? No, suplente. No creo. Para mí sí. ¿Y sabe por qué le doy esta lectura? Sí. Porque si no se da y lo pone a Tacuara, ustedes van a decir lo puso tarde. Para eso lo llamó. Sí. Van a decir ustedes mismos. Va a tener la suficiente madurez y tacto de ponerlo de entrada, para eso lo llamo. Y yo creo, Berizzo, que tenés que ponerle a Melgarejo también, con Tacuara. Yo no sé si es redundancia Sebastián Ferreira los 3 de Libertad. No sé. Pero Berizzo tiene que jugar, señor. Sí. Y si quieren armar el equipo, vamos a armar. Yo no sé si va a arrancar con Sebastián, con Tacuara y con Lorenzo. ¿Puede arrancar con ellos? ¿O es difícil? Y yo difícil ese trío. Difícil. Sí. No creo que cambie el sistema. No, es que tiene que cambiar, pues. Porque lleva jugadores de Libertad que vienen jugando. Si bien de momento de paseo. Si bien es de momento de paseo los jugadores de Libertad. De momento. Solo Hugo Martínez el otro día. Sí, ya sé. Minutos después lo demás. Porque para ese puesto, si yo te llamo a Tacuara y te tengo a Sebastián Ferreira, porque creo más Tacuara que Sebastián. Jugador de ese rasgo. Sí, ese los dos son 9. Yo tengo, hermano, una duda del por qué actuó con delay, en este caso el entrenador. Porque ayer ya se sabía lo de Tony, ¿por qué no salió ayer la convocatoria? Y ya esta mañana tenía que estar. Porque de lo que dijo, admito que yo también estoy con delay. Victoria dijo, ahora les despedimos del club. O sea que él fue a entrenar y allí se enteró. ¿Por qué tardó Berizzo en decidir? O de arriba le están diciendo, mete a un jugador como Tacuara. Y dijo, ¿Cuál? O de arriba viene alguien y le dice, no, pero tenés por que tener eso un hay como una Tacuara. similitud con Carpegiani en eso. A lo mejor no lo quiero utilizar. Asesorado le dijo meterle a Tacuara. Algún asesoramiento. Ayer hubo reuniones. Entonces, Sí. en esa reunión capaz. Pero no puede ser porque practicó Libertad, pues. Oye, Si por fue eso la me reunión- No, entre directivos Claro, con Berizzo, digo. Ayer se salía con convocatoria, hoy ya estaba en el panel de la No, mañana. lo que dice el niño de mi caniza es lo siguiente. Que se demoró un poco la convocatoria. Si ayer lo llamaba cuando se salía lo de Tony Sanabria, ya tendría más directo. Sí, lo que dice sí. el niño Ya es que, son 5:30. ¿por qué se fue hoy Tacuara a practicar la Libertad y ahí se despidió? Porque ahí recién le vino la convocatoria. Y lo de Tony Sanabria se sabía Yo tenía ayer, sí. que se iba. Entonces ahí nomás es el tema. Allí Y vos de ahí decís que va a ser suplente. Y ahí me generó un poquitito de dudas, pero yo lo ubico de titular. Yo creo que necesitamos un jugador de esa es rango. otra cosa. De la Yo chapa, también creo que sea de titular. de la chapa goleadora y el nombre principalmente. Porque ¿Qué? últimamente el currículo de nuestros jugadores es muy penení. Pero volvemos. ¿Qué es? ¿Lo pone de titular o no? Esa no es la pregunta. Para mí que sí. Yo creo que sí. No creo. No, yo no creo. ¿Qué nombre tenemos, niño? ¿Por qué yo no creo? Pregunta Gustavito. Porque para que Tacuara rinda y pueda aportar lo suyo necesita ser alimentado permanentemente y lo que la selección menos tiene últimamente es alimento para los centros Bueno, delanteros. yo te iba a hacer la contra. Tacuara Cardoso es un asistidor también. Sí, sale, genera. Y en Libertad creció, maduró y juega fuera del área. Hace asistencia. Arrastra y hace asistencia. Ese es el Tacuara que yo he visto. Que me disculpe, Víctor, pero yo lo veo otra característica. Veo, si juega, tiene veo que jugar ahora con sí otro otra nueve. película. Si le arropa con está liberteños, vendiendo entre el Víctor comillas, Villar, puede ser importante. Si le arropa con liberteños, que juegue con Sebas, Tito Villalba por derecha y por izquierda Melgarejo. ¿Tito Villalba? Sí, los 4 de Libertad. ¿A dónde Tito Villalba? Por derecha. ¿Ahora para este partido? Sí. ¿Cómo si no lo va a Está en la convocar? lista.
¿Está en la lista? Villalba. ¿O yo estoy loco? No. Entonces estoy loco. Yo lo que dije es... Lorenzo Melgarejo, Yo Seba, lo que Tacuara dije es Tacuara y en la función de Almirón, Melgarejo. Pero sí puede jugar Melgarejo con Melgarejo. Seba y él. Sí, O sea, es lo que conocen. dije, niño, Melgarejo y... Yo pregunté si los tres pueden jugar juntos en esta mesa. Sebastián Ferreira, Tacuara y Lorenzo Melgarejo es la pregunta que yo hago. De hecho, con Tacuara Caruso va a cambiar su sistema. En este caso sí. Y sí, si juega... Pero no, que no vaya a buscar a Tacuara para el golpe de cabeza. Tacuara es un complemento cabezazo, pero él juega más abierto hoy día. Juega en el área, juega más abierto. Sí, así como decía Arturo, debería de cambiar a un 4-4-2. Seba con Tacuara arriba y Melgarejo volante por izquierda. Es lo que digo. Sí, pero él no va a cambiar, no Pero creo. ¿por qué no va a cambiar? 4-3-3 siempre ¿Y va a jugar. por qué no va a cambiar? Puede ser porque yo leo esta convocatoria de Tacuara que viene de alguna sugerencia, que no es de su agrado, pero no le queda otra que... No le queda otra. Sí, porque al salir Sanabria quedaba mejor, por ejemplo, Fernando Fernández, que tiene más ese rasgo acá en guaraní, Por ese eso movimiento dijo el tema diferente. de Carpegiani. Carpegiani dijo públicamente, no lo quiero llamar, y lo llamé. ¿Cómo que dijo Carpegiani en la conferencia? Ojalá, como que no, yo quería necesitar, y le dijo al Tanque Torres, y lo dijo público. Ese es Pablo César Carpegiani. Dijo, ojalá no lo utilice, y lo utilizó y hizo el gol. Pero se sinceró Pablo César Carpegiani, habla muy bien de él, se sinceró, hizo el gol Tanque Torres. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Sí, por eso. Entonces, estamos hablando de a vos me decía el equipo ahora contra Venezuela. Yo lo pongo en Lorenzo Melgarejo a la izquierda. Y arriba le pongo a Sebastián Ferreira y a Tacuara. Ese soy yo. Faltaría el volante por derecha y... ¿Quién? Volante por derecha. ¿Quién? Y faltaría y Ángel Romero. Y Ángel, pero ahí prescindiría de Cacu, que para mí jugó muy bien el otro día. Bueno, pero es que tiene que renunciar a algo. Sí. Él tiene que renunciar a algo. Porque acá lo que se necesita es contundencia. Aquí lo que se necesita es ganar. Acá no vale jugamos y llegamos y se salvaron. Aquí es llegar y gol, llegar y gol, llegar y gol. Así es. Eso es lo que yo creo ahora. Me mira con una cara. Salir a atacar y en los primeros 15, 20 minutos hacer un gol. Porque después el murmullo va a ser bastante complicado. Sí, Vos conocés este tipo de escenarios. Sí, un gol tempranero va a ayudar bastante el jueves. Jugadores que demuestren que, ¿cómo te puedo explicar? Que corran, que metan esa clase de jugadores necesitamos para este partido, que transmitan eso, ¿verdad? A todos sus compañeros. Entiendo que el entrenador, su sistema es jugar, tener posesión de la pelota, pero creo yo por la situación tiene que cambiar y meter jugadores que transmitan ese deseo, esas ganas que necesitamos ver todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que con eso Paraguay ganaría mucho y estamos muy cerca de ganar el partido el próximo. Y también puede ser jugadores que absorban un poco la presión y que estén más acostumbrados con respecto a otros, porque muchas veces el carácter es lo que nos está costando. Al menos da esa sensación. ¿Qué es lo que le puede hacer tanto? No, pero la presión del momento, igual la puerta cerrada, los jugadores sufrían mentalmente. Sí, igual. La responsabilidad de jugar de local. Igual. Cuando Bolivia nos dio el primer golpe aquel día, parecía que el equipo se caía a pedazos ya, y hablamos de un partido a puerta cerrada Paraguay y Bolivia, y con todo eso nos cuesta. De por ahí puede ser también pensando en eso, tener un hombre de jerarquía, de experiencia. ¿Cómo salió Perú, Venezuela, Bolivia? Perú, Bolivia... Espera, ¿Bolivia con quién perdió el último? Bolivia perdió ahora contra... Uruguay, 4-2. ¿Y anteriormente? Y anteriormente empató con Colombia en La Paz, 1-1. César Faría dijo que si no se da este partido se va. Y mañana juega contra Argentina. El jueves. Contra Argentina en cancha de River. Y acuérdate que en la Copa América Maradona como técnico el partido terminó 1-1. Cuando se jugó en la Argentina en el 2011. Sí, en eliminatoria, sí, para Sudáfrica, en la última parte. 1-1. Sí. 1-1. 1-1. 1-1. Así que cuidado con Venezuela. Así nomás no va a ser. Y de hecho los dos últimos partidos que vino Venezuela aquí nos ganó. Y bueno, no es así nomás que van 2-0 y 1-0. Aún con lesionados y con deserciones. Opane, ¿cuántos goles le vamos a hacer? Ahora es ganarle. Antes era cuántos goles le vamos a hacer a Venezuela. ¿Cuántos goles le van a la época de Denis Canice eso? No, es más si ahora Denis Canice con ellos. ¿Otra historia? Sí.
Y aún con todas sus limitaciones que tiene Venezuela, un técnico interino, el otro técnico que le quiso transmitir que no cobró un mango y así se fue. Así es, porque ellos tienen luego esa idea de técnico extranjero. Ellos tienen técnicos yugoslavos, tenían acá el 70, 72, 74 para arriba, cuando el fútbol comenzó a moverse de otra manera en Venezuela. Enseguida vamos a ir al... La visión deportiva le pone a acuerdo al titular hoy. Yo creo que sí, un número importante lo va a ubicar. Yo lo pongo, bueno, ¿por qué no va a jugar con Sebastián Ferreira y Tacuara? ¿Qué diferencia hay? Bien arropado en el con juego, yo creo que ya puede cambiar Berizzo, por algo se dio esta convocatoria. Sí, niño, hay juega. Y Sebastián Ferreira, un equipo ahí especialista. ¿Qué es lo que pasa, Denis? No se puede con Denis. Es que no le va a poner los 2 puntos. Yo Va a creo que cambiar no su va a forma de cambiar jugar y hasta hoy en día jugó de la misma manera. Sí, por eso. Contra todo pronóstico, contra todo, ¿Y a toda vos te crítica. parece razonable que no lo ponga Lorenzo Melgarejo, por ejemplo? ¿Te parece? ¿Te parece? Si el fútbol no tiene secretos. Claro, Florentín pero también Lorenzo debería puede jugar, pero puede jugar como extremo por izquierda en este caso sin tener 2 puntas. Porque yo creo que va a mantener el 4-3-3. Lorenzo es una buena opción, debería jugar. Y allí ¿Cómo le fue con el elegiría 4-3-3? Y hasta ahora no Como pasa la nada. mierda. Entonces, Sí, ¿qué sí, estamos, es el Víctor tema. Villalba? Y no ¿Por qué cambia se nunca. aferra él a lo que él cree? Esa es la pregunta que ¿Por qué yo todos los días me un hago. fútbol más práctico, sencillo y listo y ya está, y a otra cosa mariposa? Esa opción es buena, solamente que él no puso a los hombres adecuados para el 4-3-3. O sea, es más ofensivo con eso. ¿Por qué pero no pone un tradicional 4-4? Y no, es su forma de... La única vez que... partido de su que... vida, sí, de sí. su continuidad, de la selección y todo. Sí, para presionar bien arriba se necesita 4-3-3. Bueno, sí, para esperar un poco y te va de contra. Denis Caniza, si gana Paraguay, continúa Berizzo. Así es. Simple como la vida, o complicada como la vida misma. Está bien. Gana Paraguay a Venezuela, sigue Berizzo. Antes era, cualquiera fuese el resultado, hay de común acuerdo que se va. Sí. Eso cambió. Gana Paraguay. ¿Cuántos puntos va a sumar Paraguay? 11. 11 puntos. ¿Verdad? Sí. Vamos a suponer, suposiciones más que uno hace, que Argentina le gana a Bolivia. ¿Sí? Se quedó Bolivia. ¿Otro resultado? Brasil a Perú. Brasil a Perú, candidato a Brasil. ¿Perú cuánto tiene? Y Perú ahora llegó a la línea de Paraguay. Tiene 8 también. Paraguay si gana va a 11. A 11. La ventaja atrás a Perú. Sí. Siempre hipotético caso que el Brasil le gane a Perú. Después otro partido. Tenemos Uruguay y Ecuador. ¿Uruguay en dónde? En Montevideo. Ese se le va a hacer dificilísimo para Uruguay. Vamos a poner empate. Y lo ideal para nosotros sería un empate, sí. ¿Cuánto? 13 Uruguay y 14 Ecuador, en ese caso. ¿Y después? Y después tenemos Colombia-Chile. En Colombia. En Barranquilla. ¿Y ese cómo termina? Y lo ideal sería que no gane Colombia. Empate mejor, porque así Chile queda frenado en 8, Colombia 11, y por diferencia de gol, dependiendo cuánto gane Paraguay, podría incluso terminar en zona de Colombia gana y vaya a 13, ¿verdad? Exactamente. Colombia gana y vaya a 13. Que no gane Colombia. Que no gane. En empate. Porque incluso si gana Chile y ganamos nosotros, Chile seguiría estando un punto por debajo de Paraguay. Y bueno, pues ese es el partido de la continuidad de Berizzo. ¿Qué sigue? ¿Quiere la afición o no? Paraguay le gana a Venezuela y Berizzo continúa. Así nomás, después van a venir todos los másteres en fútbol. Yo conozco varios másteres en fútbol. Varios, de 4 mundiales, no la mesa. Hablo de afuera, de los oyentes, de los que tipean. Hoy cuá pasera, hoy cuá patosera. ¡Ah! La bota Luisa. En Punto Farma cumplimos 20 años y te regalamos 2 millones por día. Por cada compra de 30.000 guaraníes acumulas cupones electrónicos y ya estás participando de más. Tablets, smartwatch, auriculares y muchos premios más. Puedes hacer tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza. Además, premiamos tus compras. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios. Todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo.
Palermo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Saludos para Luis Cacabero en la sintonía de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Un saludo para Luis. Saludo para Luis. Esto que me envía Luis queda en Rebollo. Saludo a Luis Cacabero. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le. Aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir y Flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Flores. Muy bien, el equipo, hablamos del equipo de Paraguay. No, los oyentes no quieren lo opinar. 618-4700, me pedían los números. Luis Fernández metió el aire acondicionado urbano hoy. Puso 5 grados para eso. Y aquí está fuerte. 20. Acá está fuerte también la Sí. 20. Y entre el Ples de Gustavito y el... De los 36 que tenemos en la calle. 36 grados. Ese choque de aire jodido. Mañana va a ser frío de vuelta. ¿Otra vez? Gustavito me dijo se viene la lluvia, la previa. Bueno, Erio Suárez, colega venezolano en línea. Estaba en línea. Es lo que siempre le dije a los compañeros, no va a haber otra que pedirle audio, porque está complicada la comunicación con Venezuela. Un cuarto de siglo de impactantes cambios en la historia de la humanidad. En 1996 iniciamos un sueño que pareciera imposible de alcanzar. Sin embargo, la imaginación y creatividad, el esfuerzo y compromiso hicieron posible lograr grandes transformaciones que exige nuestro tiempo. Nuestro mayor anhelo es ligar al Paraguay la seguridad y la confianza de que con trabajo, disciplina, honestidad y responsabilidad se pueden conquistar las más grandes realizaciones. Tupiro Villá, 25 años llenando tu hogar de felicidad. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y andad tranquilo. Hola. Sí. Yo pienso que esta convocatoria de Cardoso habla de nuevo a las claras la ineptitud del técnico. En su desesperación nada más le convoca al pobre Tacuara y existen muchísimos jugadores que en su momento se les hubiera convocado y se va a emperrar de nuevo con sus paquetes y así como dijo Denis, tal vez no le utilizo al final. Y bueno, nada más, Arturo. Gracias. Vos sí que no lo va a poner, porque dijiste vos, Denis, entonces los muchachos, nervio palabra santa, madre Denis, porque vos dijiste eso. Sí. Y porque dijo Denis Caniza, no, bueno, nosotros no tenemos ni participación ni voto, güey. Hola. Denis Caniza dijo, ¿quién está en línea? Hola. Arturo, compañeros. Sí. Es penoso escuchar lo de Berizzo, un hombre con su trayectoria y tanto trabajo a nivel mundo que se va a quedar sin trabajo, teniendo en cuenta que el 2020 cobró sin laburar, mientras que miles de paraguayos se quedaron sin laburo. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, Arturo, compañeros, teniendo en cuenta un poquitito la situación selección, ¿no sería el momento realmente de apostar con un técnico nacional? Creo que el Chiqui, cuando se le probó al Chiqui, no era el momento de que Chiqui sea técnico de la selección. Estaba todavía inmaduro, apenas tenía algunos partidos buenos en Ruyoñú, ya fue a la selección. Hoy Chiqui demostró ser un tipo capaz de aguantar las críticas de una afición. Dirigió a los dos más grandes del Paraguay y lo hizo campeón y sabe aguantar los momentos difíciles. Recuperó un plantel de Cerro Porteño que pasaba por un mal momento e hizo jugar jugadores que ni figuraban en los planteles principales, no figuraban con otros técnicos, y Chiqui lo recuperó, son figuras. Y si no podemos apostar con Chiqui, creo que Garnero también demostró ser un técnico capaz, lo hizo en Sol, lo hizo en Guaraní, lo hizo en Olimpia. Hablando, disculpame, ¿cómo te llamas? Ronald. Desde ayer que estoy queriendo entrar contigo, Arturo, y no podía. ¿Sabes qué, Ronald? Estamos hablando de este partido, este fue el partido. Este partido
se tiene que ganar y Berizzo se tiene que ir. Así de sencillo, no hay forma, no puede ser. El país necesita una alegría, el país vive de la alegría deportiva, se tiene que ganar como sea. Gracias, Y Ronald. jugando Sí. mal, sin jugar, pero se debe ganar. No, estamos de acuerdo, por eso dije, Tacuara, Sebastián Ferreira, Melgarejo, acá es ganar o ganar, acá no hay... Hola. Hola Arturo, Sí, ¿cómo andás, comandante? bien. ¿Podemos intercambiar parecer, Arturo, un ratito? Sí, cómo no. ¿En qué cambia, Arturo, que Berizzo continúe ganando a Venezuela? Se le va a dar chance en los dos siguientes partidos del combo. Y si pierde los dos, ahí recién se le va a echar. ¿No sería ya bueno ahora cambiar un técnico, sea cual fuese el resultado? Ya que estamos todavía a tiempo. Perdiendo contra Venezuela mismo, estamos a tiempo. Va a ser difícil, ¿verdad? Pero con un entrenador nuevo cambian los aires, cambia ese capricho que tiene el entrenador. Porque lo que se ve que es un capricho del entrenador, Arturo. Bueno, yo no cambiaría contra Venezuela, ¿eh? Yo lo dejo, a Berizzo. Para el jueves sí. Sí, Sí, para el jueves. Y después hablaría con él, me sentaría a hablar con él, le pondría un asesor, pasó en Brasil. Y si ya no acepta, ya otra cosa. Como dice Denis Canisa, hasta un asesor paraguayo si quiere. Intercambiando opinión. Pasó en Brasil. Brasil tenía técnico y asesor. Técnico y asesor. No está mal la idea. Si es que considera la APF que así es. Porque yo creo que la iniciativa tiene que salir por parte de Berizzo y eso no va a salir. Berizzo se va a mantener ahí. Se va a mantener. Hola. Hola Arturo. Sí. ¿Cómo te va? Itapuera te llamo. Sí. Arturo, una consulta nomás. O sea, referente a lo de Tacuara está mal. Para mí, la convocatoria de Tacuara está mal. ¿Es obligatorio por convocar cuando un jugador sale, No. se le desconvoca a otro jugador? No, puedes quedarte con lo que tenés. No, yo preconsulto. Por No. eso lo convoca a Tacuara porque tiene que venir otro delantero. No, lo convoca Tacuara porque está escuchando la radio por necesidades. Quiere otro delantero más, eso sí. Pero la pregunta, ¿está convencido de Tacuara? Esa es la pregunta. No, para mí que no. Y bueno, Al esa es pelo la como- pregunta. Yo creo que arranca Tacuara. Está grabado, Gustavito, ¿eh? Después le voy a dedicar a Denis, le voy a dedicar a Vito y a Pancho y a Niño. Para mí titular, juega ¿no? Melgarejo titular, juega Sebastián Ferreira titular y juega Tacuara titular. Puede arrancar, pero solamente un delantero, Tacuara o Seba, no puede. No, los dos arriba. Pero ahí Tacuara no encaja jugando solo. O sea, Claro, tiene que estar 4-3-3. arropado. Si van a presionar alto, sí, todo el tiempo, porque si no, si Tacuara viene a la media cancha a Y juega intentar solo, jugar solo, no es su Sebastián característica. Ferreira peleando en el área. Si Tacuara es titular, tiene que ser Tacuara un poco 4-4-2. esperana de vos que sos técnico, Sí. 4 mundiales encima. Tacuara más abierto, un poco más atrás, Ujú. media luna para abajo. Sí, Sebastián Ferreira en el área, sí. un león. Sí. Y a la izquierda el Lorenzo Melagüe tiene fuerza y velocidad. ¿Por qué no puede jugar con eso? Por derecha, Ángel. Por derecha, Ángel. O Sí. Kaku, habla con los dos y busca una salida. Pues tiene que tomar una decisión, no puede. No puede poner un equipo en punta de pie. Ujú. En ese tipo Valdés. No puede. No tiene si este es el partido. Ujú. Para él mismo el partido. No solamente para Paraguay. Sí. No puede poner así. No puede meter una pelota larga, viene el 8, y la coloca. No debe. Debe cambiar. Debe ser peso pesado, ¿no? Peso metálica, fuera lo que tiene que ser. Así debe jugar la selección de Venezuela. Hola. Hola, Señor. ¿cómo está, Pelín? Bien, señor. Me acuerdo nomás cuando Carpellani le convocó a Félix Torres para una salvación, pero muy distinto de Félix Torres con Tacuara. El mejor cabeceador que haya visto yo en el fútbol paraguayo era Félix Torres. Sí. Y le dijo Carpellani, yo te llevo a mi hijo, porque si por ahí te necesito, te voy a utilizar. Señor, Y ¿cómo te en llamas? ese momento, Señor, ¿cómo te llamas? Carlos, Carlos, nosotros... legendario de corazón. Sí, a las 11:30 comienza el programa y hablamos justamente de eso. Sí. Gracias, señor. A Así las mismo. 11:30 comienza el programa. 11:30. Y de eso hablamos. Y puso señor Carlos el gol Gustavito. El programa arranca 11:30. Arranca el programa a las 12:18. Arranca 11:30, Carlos. Ya está bien, Gustavito. Puta, no hayas embore. Puta, hola. Arturo, Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Y estaba bien hasta que Carlos dijo cuando ya hablamos del tema. ¿Te escuchamos? Sí, yo ya escuché toda esa parte. Bueno, Arturo, yo te digo de corazón una situación, ¿verdad? Estamos muy complicados, ¿verdad? Estamos en una situación muy complicada y por amor al pueblo paraguayo y al fútbol paraguayo no te quiero decir que quiero que pierda para que se vaya Berizzo. Quiero que empate y que se vaya Berizzo, Arturo. ¿Por qué? Porque si sigue Berizzo, señor Arturo, estamos hundidos. Mejor cambiar de capitán y hundirnos con un nuevo capitán que hundirnos a uno que ya no tiene hundido. El señor está desatinado, no sabe qué hacer. Y Arturo, hay mano negra en la APF, hay mano negra definitivamente. No pueden jugar así por todo un país, no pueden jugar así. Lo que vos le pedías a la APF que le cambie a Berizzo. Totalmente, porque Arturo, sí o sí vamos a eliminarnos con el sí o sí. Eso no tiene otro destino, en otro camino. Entonces yo prefiero cambiar de timón y, mira, probar, y si nos hundimos con el otro, que nos hundamos. Pero con este es lo más seguro, hundirse. 100%, Arturo. Bueno, gracias. Yo lo que quiere es que la APF lo vote, lo saque ya. Sí. Yo creo que no es el momento ahora. Ese detalle que estás diciendo ahora no es menor. Sí. Cuando se fue Tony Sanabria, si tenía la decisión ya lo llamaba. Allí. Porque en otros casos, cuando hay deserción ya lo llama. Sí. Y muy bien, niño, estás lúcido. Cuando Hitore dijo los despedimos pero aquí en el cuando club, dijo lo despedimos ahora. Ahí me llamó la atención, que fue a practicar en Libertad y ayer llegó la convocatoria. En la práctica, y después dijo, Sí. mantiló más Rubén Hitore. Veremos cómo vuelve. Eso mismo. Entonces no es convocatoria de Berizzo. Dene, no vayan a hacer No digo, así, Enio convocatoria de él, pero es un último recurso. No sé O a no ser que alguno de los delanteros haya experimentado algún tema Claro, físico, que pasó algo. que no tengamos ¿De qué? reporte. Y Amarillo Claro, una Ferreira. lesión ayer, algo. No, Una pregunta. por eso. Algo pasó. Recoman en el fútbol. El fútbol no tiene secreto. ¿Sabes la diferencia que hay nosotros con los oyentes? El micrófono, un auricular y una frecuencia de 80 AM. Después el público tiene todo el derecho de sentarse acá, hablar, discutirnos, charlar. Nosotros no somos dueños de la verdad. Algunos se creen dueños de la verdad porque tenemos micrófono. Yo no. Por eso dije, los oyentes tienen el mismo. Pueden hablar, charlar, opinar. Así es la vida. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un micrófono. No hay ninguna diferencia. Ni una. Claro, opinan como hinchas. Y eso es distinto. Ya, hincha. Y eso de que yo soy hincha de la selección, yo prefiero ser periodista, crítico, analista y que la selección paraguaya gane. Sí, así es, Arturo. Así me pongo yo. Por Sí. eso ya conté la historia afuera en el país. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Vamos a ganar, me dijo. Repito, viral, que yo le respondí. Primero quiero que la transmisión salga bien. Y ojalá ganemos. Porque primero está la transmisión. Para nosotros. Sí. Que vamos, que estamos. Todo para mí. Y ojalá gane. El hincha eso no maneja. Pero bueno. No estoy de acuerdo, pero apoyo. ¿Cómo una cosa? No estoy de acuerdo, pero vamos a apoyar. ¿Qué es lo que apoyar si no está de acuerdo? ¿Cómo se puede apoyar lo que vos no estás de acuerdo? ¿Cómo? Que me expliquen literalmente cómo se puede apoyar cuando a lo que vos no estás de acuerdo. Explicamos. Es que yo siento eso ahora. No, yo no estoy de acuerdo con que siga Berizzo, pero yo quiero que gane Paraguay. Ese es un verso. Quiero que gane Paraguay. Sí, pero es un discurso. Ayer le confieso algo, cuando usted entraba ayer en el extra y comentaba la situación que la continuidad de Berizzo depende de ganarle a Venezuela, yo la verdad que me desinflé anímicamente porque quiero que gane Paraguay, pero yo no quiero que siga Berizzo después del jueves. Bueno. Y ahí estoy en esa dualidad. Yo estoy en la misma. Me pongo un ejemplo, dice. Te vamos a poner un asesor, ¿qué? No entiendo, Oscar, lo tuyo. Llámale por Oscar Acosta, no entiendo. Si quiere participar, llama a Oscar, no entiendo. Me pongo por ejemplo, Oscar, te vamos a poner un asesor, ¿qué? Voy a aceptar. No, Enio, asesor, Oscar Acosta, de que el asesor es intercambiar opinión nomás. Un asesor, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece? Vos vas a tomar la última palabra, pero te va a asesorar. Pero Berizzo no tiene perfil. No, que va a eso sí, aceptar que Berizzo claro. no tiene perfil. Para aceptar eso me cosa. parece que no. Eso es otra no cosa. tiene. Yo entiendo la idea del asesor que muchas veces funcionan en varios países, pero la verdad que Berizzo no creo que sea una persona. Yo estoy de acuerdo, Víctor, con vos. El tema es que cuando yo hablo de un asesor, no es que le va a imponer. No, por supuesto. Intercambiar ideas. Intercambiar ideas, ¿vos estás de acuerdo, Denis? Claro. Para eso tenés que tener una mente muy abierta.
¿Qué te parece, Oscar? ¿Cómo te va, Oscar? Hola, Arturo. Yo digo Oscar como asesor, no alguien que le venga a imponer lo que quiere el asesor y que el técnico le diga sí por decir. ¿Me comprendes? Pero yo no sé si yo voy a necesitar, se supone que yo puedo asesorar. ¿Me explico? Entiendo. El que se cree suficiente y tiene un nivel. Arturo Rubín no va a aceptar un asesor, siempre te van a enseñar a vos, siempre te van a decir. O si no, ya te está diciendo que es de ley. ¿Y vos ¿verdad? Entonces, yo no sé, no le veo aceptando un asesor. Salvo la situación que o sea, decía... el modelo que dijiste, no sé de dónde, de Brasil, no creo que funcione, Arturo. Brasil tuvo asesores. Tuvo. Por eso. Argentina tiene a Menotti. Sí. trabajando de cerca, Argentina tiene a que Menotti. continúa. ¿Sabe quién tuvo asesor, Oscar? ¿Quién le tiene a Menotti como asesor? Y está trabajando en la AFA. Como... ¿Con quién? Y bueno, Scaloni, es cierto. También hay mucha diferencia entre uno y otro. Vamos, entonces, ¿me explico? Pero espera un ratito, Oscar Acosta. Berizzo no tiene antecedente mundialista. No sé, pero viene del fútbol europeo. Bueno, pero no tiene, él no tiene ninguna, él no es mundialista. Berizzo. Correcto, pero vino, por algo se le contrató. Espera un ratito, Oscar Acosta, Denis Caniza, está con Oscar. Sí, por lo que entiendo, Oscar le defiende a Berizzo, pero hasta hoy en día, por más que trabaje en Europa, no ha demostrado nada, Oscar. Yo digo que como solo... no va a aceptar. Yo no estoy defendiendo nada. Yo lo que estoy diciendo es que un tipo como Berizzo no te va a aceptar un asesor en estas condiciones. Porque entonces, cuando vas a aceptar un asesor, sabes que te vamos a poner un asesor para que los perros se calmen. No, amigo, no te va a aceptar. No, en yo eso, no aceptaría. No, en eso estamos de acuerdo. Por cómo es Berizzo, claro. No creo que acepte. Y no debería de aceptar él también eso, ¿verdad? No, porque... pero ¿qué lectura lo que vos tenés si a Denis Caniza técnico le pongo un asesor? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que estás equivocado, que te estás formando. El técnico te ve, necesita que te ayuden, amigo. Sí. ¿Sabes lo que y ese para el cartel, porque Berizzo no se va a quedar como el seleccionador de Paraguay, nomás va a tener que tentar algún club grande en su país, no sé, en otro continente o lo que sea, creo. Si es 51 años no tiene. Oscar, lo que dice el niño que llama la atención de Tacuara Cardoso es que hoy en la práctica le avisaron que estaba para la selección. Y bueno, ¿y vos crees que él le llamó? No, ¿vos qué crees? Déjame repreguntarte a vos. ¿Vos crees que le llamó? Sí. No. Y bueno, y entonces no es lo mismo que tenga un asesor. Claro. ¿Para qué le llamó? Sobre tu misma pregunta, es tu respuesta. ¿Quién está en el departamento de selección? Y está en todo, no. Acá habrá combinado. No. Yo no creo que un dirigente le haya dicho. Yo no creo que un dirigente. Ahí está el colega de Denis. Aquí me llegó un mensaje que tenemos que cruzar. Porque me dicen que la selección, o sea, Berizzo primero fue por otro delantero del mercado local. Y le dijeron que no. Y su plan B fue Tacuara. Le llamó a otro, ¿verdad? A un delantero aquí, que anda bien. ¿Quién puede hablar de Tacuara que está en el entorno? El que no es dirigente. O sea, sí, ahora. ¿Sabe quién estaban los planes? Fernando Fernández. Por eso, es para cruzar el dato. Para cruzar el dato, Oscar. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Quién te puede asesorar? ¿Quién te puede decir que este es un tema? Y está ahí. Y fue integrante hasta hace poco del grupo de seleccionados. ¿Y quién es que le puede decir? Villar. Justo Villar. Villar o el que le... Y bueno, ahí no se transforma Justo Villar en un asesor. Sí, él está ahí. No, pero finalmente puede ser Justo Villar un asesor, digamos entre comillas. Sí, pero no otro. No, está bien, es correcto lo que vos decís. Al sistema. Es correcto lo que vos decís, Oscar, pero Justo Villar puede pasar a ser un asesor ya de otra manera. Y correcto, que lo digan. Bueno, gracias, Oscar, muy amable, gracias. Adiós, Arturo. Adiós, Oscar. La fiera, Fernando Fernández. Me llegó ese mensaje, por eso decía para cruzar. Si Guaraní... Pero qué raro que un club local se niegue a una convocatoria. Sí, es raro. No es habitual. Boca Juniors tiene 4 jugadores en el consejo, ¿verdad? Salvo que esté molesto porque Florentino está jugando. ¿Ex futbolista? Sí. Y Bermúdez está... 4 tiene. Córdoba. Cassini. Cassini, sí. Delgado. Pero en Brasil, Denis Caniza, y vos habrás enfrentado el técnico brasileño que hay el ascensor sentado al lado.
No, era un asesor fuera, un asesor adentro. Y le recomendaba hacer Roberto. Ese asesor y jugaba porque quería el asesor, le decía, juega. Y jugó, ser Roberto. Y bueno, ese amigo. Quiere decir que para vos, niño, te voy a decir bien ya. Si acepta, vamos a suponer que sea Justo Villar, ¿verdad? Sí, está cerca. La Tacuara Cardoso para aceptar jugar no va a ser banco. Vamos a primero nomás lo oye. Yo no le voy a llevar a un jugador con la trayectoria brillante de Tacuara Cardoso, compañero de Denis Caniza, con un rico historial para estar en el banco. No lo voy a llamar. No lo voy a llamar. Para mí es una falta de respeto tenerlo en el banco. Sí, por ese lado con la también, calidad con lo que es Tacuara Cardoso. Es mi forma de puedo estar aquí y no quiere decir que Tacuara sea yo tengo teniendo el orgullo, yo no quiero estar en el banco. Yo creo que sí lo lleva porque va a jugar. Y darle la lectura de que si te necesita el equipo te meto. Sí, pero yo ¿cómo la sé con Tacuara que ya no lo llamó antes? A ver si me explico, ya no lo llamó antes. Si es que lo llamaba, lo sacaba, ya va a tener una idea de lo que es. Y es cierto lo que dice el niño, y voy a repetir, dijo Rubén Dictor esta mañana estando en la práctica, fue de un lado a otro. Es decir, te llegó tu convocatoria, la convocatoria se pudo haber hecho ayer, preparaba al jugador. Ahí me cierra el tema de... Y no, y está bien lo que dice el niño, absolutamente informado el niño. Por eso estamos... Sí. Por el gusto futbolístico, ¿no? Pues sí, la que era uno en principio y al no poder uno va con el otro. Dice Berizzo con lo que no va a tener una sesión, pero la puta. Pero se puede preguntar, ¿o no se puede preguntar? Sí, debería. Más todavía cuando en el entorno propio no tiene yo gente lo que dice Oscar. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Yo lo que entiendo es lo que dice Oscar, que ese asesor no le imponga lo que quiere el claro. técnico. Ahí estoy con Oscar. Que no lo sugiera, imponga. que sea una pero conversación permanente. Puede consultar, sí. Que no lo imponga. ¿Y vos te tragaste lo de Tacuara, veo? ¿A vos te hablo? Yo te pasé. ¿A qué hora? Acá está. A vos me pasaste el dato. Sí, yo te pasé. A vos me pasaste el dato. ¿Sabes por qué, Pancho? ¿Qué hora fue? 10:50. ¿Sabe qué pasa, Pancho? Sí. Que le contó Ditore que en la práctica de Libertad le dijeron. ¿Sabes lo que significa eso? Que no estaba luego en el libreto. ¿Sabes qué significa? Que si vos te vas a practicar, uno figura, yo te hablo como último recurso. Vení pues. No estaba. No sé si entendés. Sí, en las prácticas normales, vos ya no te vas a tu club, ya te avisan. Claro, ya no te tenía por qué presentarte. Imagino que el entrenador habrá hablado con el jugador, ¿verdad? Por la trayectoria que tiene Tacuara, mínimamente que le llame el entrenador, porque no. Ahí también bien Tacuara puede decir, ¿sabes qué? No me siento bien, no me quiero ir. Una pregunta. ¿Por qué no lo llamó cuando Brillante, me voy a reservar el nombre, me reservo por respeto? Incluso cuando se supo la convocatoria de Carlos González, no lo llamó Tacuara, su opción fue Ferreira. ¿Tienes razón? Sí. Tienes razón, es verdad. Este es el último recurso de Berizzo. Sí. Y mirá hace cuánto que estamos hablando. Y ya no va a hacer su esquema, Pancho. Me corto con... No, eso terminó su esquema. Vos soy iluso, Arturo. ¿Cuánto tenés para perder? Perdón, pero... No. Estamos hablando de Berizzo. No. Este es su... Bielcista, mano poder. ¿Cuándo jugó con dos delanteros? No, perdón, Arturo, pero no. Los últimos 15 minutos ante Bolivia, el día que perdíamos 2-1, ahí metió dos delanteros. Primero que para mí Tacuara va a ser titular. No creo. Y yo respeto lo tuyo, pero respeta lo mío. Claro. Yo no creo que le llame a Tacuara. Atendé bien. ¿Qué pasa si Paraguay, pum, hace un gol, pum, hace 2 goles y Tacuara sigue en el banco? Quiere decir que porque hizo el gol no voy a entrar, ¿verdad? Dan en poco lectura. Y yo soy delante y me decía, puta, yo me fui a practicar la libertad y recibí el llamado. Sí. Buena predisposición de Tacuara Cardoso. 8, si no quería estar en la selección, vos me llamas, Dani, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ahí está Denis Caniza, tío, espera un ratito. Decirle que no me quiero ir. Y no le pueden sancionar, no puede haber nada. Porque me están llamando en último momento. Y cierto es lo que dijo el colega que me escribió, Carlos González, lo llamó a Ferreira, no lo llamó a Tacuara. Ahora se dio cuenta de Tacuara Berizzo, veo. A la puta.
Y ahí vos mismo te estás contestando, Por eso Arturo, vos estoy mismo diciendo decís que que va va a a ser jugar titular. titular. Es que si le llama para titular, esa es la lectura que yo le doy. Puedo estar equivocado. Si va a jugar con Sebastián Ferreira sería lo ideal. Y Lorenzo Melgarejo a la izquierda. Si le llama, tiene que ser para titular o darle una buena cantidad de minutos, porque si va a venir para darle nada más que se siente en la preferencia o que se siente en el banco de los suplentes, ahí es otro tremendo niño, error. ¿cuántas de Berizzo. veces Brian Zamudio jugando de Pero titular en Tacuara, Turquía? Cardoso, pero Cruzó el medio mundo te hago para una llegar hasta pregunta, acá y vino de paseo. Te hago una pregunta. ¿Vos crees, vamos a suponer el periodismo de imaginación, ficción, ahora, ¿vos crees que si le llama a Roque va a estar en el banco? O ejemplo. No. Porque yo tengo prestigio ganado. Claro. Denny Caniza, por Sí. favor. Yo te voy a decir, Roque, yo tengo... me llamás para hacer banco, veo. No, yo... Tacuara le va a decir, me llamás para hacer banco. Yo no me voy. Yo creo que va a tener minutos. No. Pero no de yo titular. creo que es titular Tacuara. Claro. Si La yo- única manera de enmendar, reemplazar lo que dijo el niño. Y nosotros nos pasó de largo. A vos te pasó de largo. Sí. A vos también. A mí también. Y dice el niño, espera un ratito, dice el niño. Del Club Libertad, dijo Rubén Vittorio. Él se iba a la práctica. Es decir, estaba en la práctica y ahí va al panel. Cuando ayer la selección Yo practicó te 7:30. En la tarde. Yo me veía para sumar. Yo voy a dejar Libertad que juega ante Olimpia, el campeonato, que juega para ir a mirar cómo practican mis compañeros. Cuando el domingo enfrenta a Libertad, a Olimpia. Para eso me voy ahí. Para eso voy a abandonar todo y me voy ahí, porque eso en un pendejo yo estoy que le lleven a la selección para su currículum. Tacuara ni está de vuelta. Espera. ¿Y Tacuara está jugando de titular en Libertad? No, eso es Garnero y de otra manera. Con un respeto a la gran puta y sabe por qué. No me venga a jugar de cancherito. Vos. No. Pero Tacuara está siendo suplente en Libertad. No, va a ser suplente en la selección. Él ya dice que No, Tacuara ya no cobró los es botines. por Tacuara. No, 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 es por por Tacuara. no, No es por no, Tacuara. no, No, pero yo también creo que va a ser confíes. suplente O sea, mañana. El jueves, perdón. A ver. ¿Vos, bueno, opinás, Denis? Yo creo que debería ya Tacuara saber para qué se va a la selección. Porque si así nomás se hace venir Tacuara y no se sabe qué va a pasar, si vas a jugar, no vas a jugar suplente, qué sé yo. Tacuara, Libertad es la casa de Tacuara. Libertad juega cuando quiere. Por favor. Tacuara es de la casa en Libertad. Él habla, él debe charlar, él es de la casa. La selección no es de todo, la selección no es de nadie ni es de todo. Eso que dice que la selección no es de todo es bola. La selección no es de nadie ni de todo. Esa es la selección nacional. ¿Qué es lo que va a hablar con Berizzo? ¿Se jugó, se ganó y se va a ir después? Y si el ¿Cuándo propio más le va a Berizzo, hablar a si el propio Berizzo en esa conversación le dijo, mira Tacuara, yo te necesito aquí para venir a transmitir jerarquía Ya hablamos de y Félix Torres, ya vos sos en un caso de pendejo. emergencia vamos a Hablamos con entrar. Carpellani, Yo no creo vamos a que ir a la así 11:30. pasó. Y Tacuara le puede decir, bueno, estoy yo a disposición. Claro, así pasó. Acepto las condiciones. Para mí es... Pero la conferencia, yo quiero decir una cosa, Pancho, me estoy calentando a poco, no con vos, con todos. Carpellani dijo públicamente, no es que le llevó y que nosotros especulamos si iba a jugar o no iba a jugar Tanque Torres. Acá la diferencia es que no lo dice públicamente, pero actúa en consecuencia. Espera, pero atendé bien la frase de Carpellani, Francisco Pancho López. Y pido mil disculpas porque estoy perdiendo la paciencia. Me dijo una vez Pichongo López Vega, hace 30 años atrás, ya me dijo, cuando pasan los tiempos nos volvemos menos tolerantes. Querido Pichongo, saluda a la familia. De Libertad, le sacan a Libertad en la práctica y lo llevan. Toman Pancho el tema. Lo sacan de la práctica y lo llevan. Lo sacan de la práctica y lo llevan. Yo no digo que Tacuara sea un flamo. Y que porque va a la selección. No, espera, voy a terminar. Ustedes los periodistas jóvenes de hoy. Por eso hasta el cansancio repetí el dato. ¿Quién te llama? ¿Qué quiere? No va a entrar. Y ocurre que le lleva ahí. Y yo me voy a ir para agrandar mi currículum. Denny, por favor, Tacuara se vaya para agrandarte, para decir sí, estuve. Y esperar que el partido se mantenga 0-0, entrar Tacuara. La responsabilidad que me da de la gran puta, primero, quiere decir que vos no estás confiando en mí. Por eso dice acá el colega, ¿por qué después de Carlos González ya no lo convocó? Y con esto, y después ustedes van a opinar.
Iban a hablar. Carpegiani, que no tenía delanteros, y que haciendo un programa en Radio 1 fue al estudio nuestro y se asombró del estudio. Nosotros teníamos cerca de la calle Colón, en la esquina, primer piso, vos entrás ahí, teníamos el estudio, porque nosotros no llegábamos a Radio 1 en el 98, o 97, 98, no llegábamos, 96, 97, no llegábamos hasta el edificio donde estaba la planta, el estudio real. Y Carpegiani preguntó para Pancho López, porque Carpegiani tenía eso. ¿Quiénes son estos colegas que están diciendo que no tengo, que no convoco jugadores? Y se fue al estudio. Le llamó al querido, recordado Alberto Vera, en cariño a la familia de Alberto que nos dejó hace más de un año, creo que fue el tema. Y nos dijo, quiero hablar con ellos. Sentado en la mesa, vos te estoy hablando, cortá el teléfono. ¿Qué? Está lo de Ferfer. ¿Y por qué yo iba a dudar de él? No, que... Para cruzar mensajes, decíamos, para confirmar. Él me preguntó, él me pidió que... Perdón, estamos trabajando en equipo. Sí, claro. Bueno, vamos de ahí, Le pregunté que... Acá nosotros tiramos la carta y no conocemos todo. Sé que tiene un buen informante guaraní, entonces por eso, como llegó tarde... Está lo de Ferfer. le dije, Y lo llaman a Oscar Tacuara, el reemplazo de Ferfer, la fiera. A la puta. Quiere decir que yo estoy posterior a Fernando Fernández. Segunda opción. Sí, recontra último recurso. Otra vez. Sí. Otra vez encima. Entonces se va Carpegiani. Dijo, ¿sabes? Cuando estamos en Radio 1, dígame un delantero que puede estar en la selección. Quiero, dijo Pablo César Carpegiani, que no me deje mentir porque nos visitó. Y nosotros no le miramos la cara a Gustavito, pero Dani Flecha con su hanky. Así nosotros no le veíamos el operador, teníamos locutor y estábamos nosotros. Y a través de un equipo de enlace. Miró así el estudio de Carpegiani, lleno de cigarrillos, colilla. Todito. No era muy prolijo que digamos, pero nosotros éramos culpables. Y dijo en la mesa, dame un delantero. Tenía Brizuela, el de Pilarense. Brizuela. Tenía Aristides Rojas. Sí. La Flecha. La Flecha tenía dos más. Uno quiero. Y después agregó. Grito no está Erli Soto también, ¿sabes? Sí, Soto. Soto jugó en no fue la Copa del Mundo. ¿Sabes lo que dijo? Con nivel de selección. ¿Cómo? Que Pablo César Carpegiani. No quiero que me den, quiero con nivel de selección. No encontró respuesta. Y fue muy respetuoso, todos fuimos con él. Y detalló por qué este, porque este y porque este. Y dijo públicamente lo de Torres. Ojalá no lo necesite, dijo a la prensa. Contra mi voluntad lo voy a convocar. Porque tenemos que ganar. Es decir, voy a romper mi esquema. Yo no es que deje de confiar en mi compañero. Con eso no está diciendo yo no confío en el plantel. Cuando dijo públicamente, ojalá no lo tenga que necesitar, y lo puso y sacó la consola del estadio. Sabía el Tanque Torres lo que digo, porque públicamente lo digo. Esto es un caso distinto. Había dicho que Fernando Fernández era y lo lleva a Tacuara. Y Tacuara abandona, salvo que yo esté equivocado, y Tacuara le diga al técnico de la selección, usame si quiere cuando vos lo dispongas. Ahí ya cambia todo lo que yo digo y ya está. Poneme si querés, si no, no. Yo estoy al servicio de la selección. Ahí ya no hay nada que hacer. Pero yo creo que si lo lleva a Tacuara, lo tiene que poner, y para mí tiene que ser titular Tacuara Cardoso. Eso es lo que yo. Y con Sebastián Ferreira titular, y con Lorenzo Melgarejo le quiero titular, para mi gusto. Hasta aquí llevó mi exposición. Ahora el de trasluir, el país escucha a los compañeros de la mesa. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate. Ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito, o con 80.000 guaraníes si pagás con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 200
179.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 Chacomar, respaldo total. Variedad, precio, insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperal el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar, porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar. Con el lavarropas Tokio Cecilia. Su función especial para prendas deportivas: mantener los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza NGO. Llama, pedí, come en Albertín a los 37 70 70 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Hay partido que Libertad jugó en el exterior y que Tacuara no jugó. Ni viajó. Digo, ¿la verdad o miento? La verdad. Sí, no viajó, la no verdad. viajó. Y no viajó. Y no quiere decir que yo muera con mi verdad, porque está tu verdad, mi verdad y la verdad. Pero Tacuara Cardoso es un Sergio Aquino hoy en Libertad, el anterior Sergio Aquino. Para mí tiene un poder, una ascendencia muy grande en Libertad, para mi gusto. Y también lo sabe Garnero. Y ahí está un tacto. Cuando Libertad... Y nosotros preguntamos por qué no viajó Cardoso con el exterior. Era titular y no jugó. Sí, no viajaba. había preguntado. Pero solo vamos. al último partido ante Santos Ahí fue estuvo. al exterior. Después en los anteriores ninguno. Pero en los partidos anteriores era titular en Libertad. Y un día me acuerdo que el niño, ¿te acuerdas? En el letra apareció un informe que parece que tenía COVID. Sí, así mismo. Por precaución, guau. Tal cual. Guau. En la primera ausencia. Guau. La primera Y después comenzamos a dudar. No, vamos a dejarle, no, era para cubrirlo a Tacuara. Esa fue. Y la segunda ya no se dijo nada. No había viajado. Que no estaba aislado, nada. Y en otro lado, pero un ratito. Chiche Keirul. ¿Tacuara era el titular? Cuando no viajaba. Sí, titular. Y alguien dijo algo. Respóndame. Y no viajó, ¿por qué no viajó? De ahí se tuvo la información. Porque Tacuara en su largo recorrido ya es una figura. Eso es indiscutible. Y bueno, si lo lleva, yo me callo. Si está al servicio de la selección, el equivocado soy yo. Puede jugar otro, no hay problema. Ahora, si lo llevó es para que juegue. Eso es lo que yo digo. Y más a lo que dice el niño. Con la chapa y el Fernando Fernández, no, ahora me lleva a mi vida. O hace Sebastián Ferreira, otro Sebastián Ferreira. Creo que eso no sabe Tacuara, que si ahora se entera, claro, peor. No, pero... O le va a poner a Brian Zamudio de 9 y en el banco lo va a tener a Sebastián Ferreira y a Tacuara. Claro, Perdón, ¿qué dice? Ahí está. ¿Qué dice él? Que sí, es Berizzo, sí dice. Vení por acá. Espera, a la puta, no entiende, Gustavito. Este chico, espera un ratito. No. Si yo lo llamo, vení por Gustavito. La voz... Ahí tenés el micrófono si querés con Luis, si no querés venir. Para hablar de su pescado se anima ahí a contar, pero ahora ahora que tiene que decir eso no quiere que nosotros ¿Vos digamos. sabés cómo quedo yo? ¿Cómo queda el técnico si lo pone a Brian de 9? No, es por Brian, siempre decimos lo mismo. Porque a Abraham yo lo veo mejor extremo, más peleador, más aguerrido. Ahí lo veo más. A Brian Zamudio. ¿Amarilla va a ser? Yo creo que Amarilla juega de 9. Luis. O sea que no juega entonces Tacuara. No, eso es lo que yo pienso. A ver, no, yo puede jugar Tacuara. Yo quiero yo creo que Amarilla juega de arranque. Como dice Dito, Luis Amarilla el 9. Pero no es contra Luis tampoco. No, ni contra Tacuara. Es Tacuara el tema de fondo. Claro. Es Tacuara el tema de fondo. Para Pancho López, ¿va a ser suplente? Sí, y va a jugar los últimos 15. Y va a jugar los últimos. Sí, a necesidad. Niño. A necesidad. Para mí titular. Para Víctor. Suplente y entra en caso de urgencia. Ahí está. Suplente y como dice Víctor, sí,
va a entrar faltando de acuerdo al resultado. Igual si aunque gane Paraguay yo creo que le va a meter para tener minutos. Poniendo en contexto, yo voy con Víctor, con puntito los dos iría Gustavito, pero para que juegue titular Tacuara, ¿qué tiene que pasar? Él tiene que cambiar de esquema, tiene que jugar con dos delanteros. Bielcista muerte. Ojalá cambie, pero dice Carlos Guyari, dice hoy está en la agonía, Berizzo. ¿Cuántas veces murió en su idea y no cambia y no va a cambiar? Se va a morir, agarra su cosa y se va a Buenos Aires o a España. Espera, le voy a dedicar a Carlos Guyari. Carlos, el programa Carlos Guyari arranca 11:30. Primero, me vas a poner en tu escrito desde qué hora estás escuchando el programa. Y si escuchas otra radio, vos tenés la lección de escuchar. Todos los programas deportivos son buenos. Todos, tus elecciones. Respondeme qué dije de Tacuara Cardoso, Carlos Guyari. ¿Hace cuánto que no ves un partido completo de Libertad? Me pregunta. A la puta. Carlos Guyari. Después dice, Tacuara es un jugador táctico. Si entra, prepara tu garganta para gritar gol. ¿Qué dije yo, Tacuara Cardoso? ¿Quién le puede hacer la descripción a que juega de titular y que no es solo 9, que puede arrancar y generar jugadas en el comienzo? Carlos Guyari, te digo a vos, Carlos Guyari, que dije que Quisquioga Sebastián va a jugar más atrás y que hace asistencia, que se abre Tacuara y que tácticamente es muy bueno, dije Carlos Guyari. Eso vos no escuchaste. Está escuchando otra radio y quedarte con otra radio, Carlos Guyari. Yo no voy a repetir por vos cuando vos entras acá a hablar conmigo. Que me das por la bola, hermano. Ahí él ya sabe que lo de Tacuara. Pero ¿cuánto que no veo un partido de Libertad? ¿Y cómo yo voy a opinar de Tacuara si es que no veo partido de Libertad? Yo hablé justamente que es un jugador táctico. Si entra, que me da por la bola, Gustavito, perdón. Si entra, dice. O sea que él ya sabe que no va a arrancar de titular. Buenas tardes, señor. Coincido plenamente con Pancho. Suplente de Tacuara y luego entra. Cesarito Rego. Gracias, César. ¡César! Sí, esto es histórico. Sí, primera vez que va en contra de... Siempre le envía mensaje cuando está de acuerdo con usted. Primera vez que... ¡César! Pero... Tacuara es un peso pesado para el plantel. O sea, para el plantel, de técnicos, jugadores, para todo ahí. Yo creo que le va a dar una buena cantidad. Si no es titularidad, una buena cantidad. Pero se va a equivocar Berizzo. Porque dice Denny, está bien lo que dice Denny, aún le va a poner haciendo un gol porque ya te llamé. Claro, tenés que jugar. Una mancha mal. El tema es que si no hace el gol Paraguay y lo pone a Tacuara faltando 15 y no ganamos, eso se le viene abajo y es peor. También. Va a tener el técnico Berizzo una presión enorme. ¿En qué momento lo pongo? Y ustedes mismos van a decir, y si les puso faltando 20 minutos, Pancho va a decir, y le puso faltando 25, y le va a decir Denny o Pancho o Niño, ¿y por qué ya no lo puso en el arranque del segundo tiempo? Porque no confiaba en él. Es un juego peligroso el de Tacuara, ¿me entienden? Sí, encima los cambios de Berizzo son traumáticos últimamente, hasta los 40, 42 minutos. Ya está jugado, o sea, una mancha mal Tigre, yo creo que él sabe la presión que tiene, él sabe que se juega todo, y tiene esa opción como, la opción de Tacuara, digo, como una herramienta en caso de emergencia. Rompa el vidrio en caso de emergencia. Bueno, ahí está Tacuara sentado en la banca, venga Tacuara, 80 minutos y adentro. ¿Por qué? Por los indicios que ya nos dio siempre. Carlos Guyari dice, qué lástima tu dedicatoria, que fue la presidenta de Libertad. Sí. Te escucho siempre. Y bueno, yo le respondo, dije. Todo como por culpa de Tacuara Cardoso. ¿Cómo? No de Tacuara, de Berizzo. Ahí si no lo comprueba, Tacuara Cardoso, nos hemos estado hablando hace 1 hora y media que estamos hablando del mismo tema. No es culpa de Tacuara, es culpa de Berizzo. Nos confunde más otra vez Berizzo con la convocatoria de Arturito. Ya con la confusión que tenemos hacia su persona, con todos los cambios, la alineación, otra confusión más. Más. Entonces más la embarró Berizzo. Más picante la película que tienen. Yo lo invito a Tacuara a la selección. Le invito esta mañana. Deja la práctica de Libertad, se va. ¿Verdad? Sí, así mismo. Se va corriendo Tacuara. Se fue corriendo Tacuara. A calentar banco. ¿Cómo? Se fue corriendo Tacuara. Tuvo que haberle dicho, te necesito, vení
y hablamos. Hoy en Ipané. Yo imagino otra situación. Llamándole a Villar a Tacuara. No le veo a Berizzo llamándole a Tacuara. Para mí fue Villar el que le llamó. El nexo. Intuición, no información. Intuición. ¿Cómo el tema, niño? Que es Villar el que le llamó a Tacuara. Yo soy Y le Tacuara, dijo- no acepto entonces. No Yo, sé. siendo Tacuara. Yo no sé. Ah. Es una intuición que Porque yo no le te llamé. asegura nada si... Claro, sí, Puede el cambiar que dirigente sea te Berizzo, llama. pero no sé, lo mío es intuición, no sé, me parece más, le veo más Estamos a de Villar acuerdo con que llamándole a justo Villar preguntarle, pudo haber sido el que le y le dijo. pregunto si quiere dar una mano a Tacuara. Yo no voy sé, con no Denis, le veo a Berizzo. que si es Villar el que me llama, yo no acepto. Conociendo a porque- Tacuara, ¿verdad? O sea, y la trayectoria que ya tiene Tacuara. Puede que sea No, pero Berizzo, Tacuara- pero el enganche previo hizo Villar, creo yo, no sé, Claro, para mí que... Tacuara no es de ese espíritu de decir, no, yo no me voy a ir. ¿Qué? yo- Es no que se de juega ese mucho también espíritu. Tacuara. O Vos sea, hablaste está con su mano a mano nombre, con su Tacuara alguna prestigio. vez. Espera, todo. espera. ¿Vos hablaste con una Tacuara mano a No, mano? pero no Ah, lo veo no, así. no. Yo hablé con Tacuara mano a mano. Habla lo justo y corto. Una vez le invitamos a un programa en el canal que teníamos, un canal 11. Acá vino una vez también. Cuidado con Tacuara, No es lo que vos crees, Ah, no. Yo no digo que no sea afable, que no charle. Tiene posiciones. ¿Vos sabés por qué no se fue a Cerro? No, Él quiso jugar en Cerro. ¿Es verdad o mentira? Sí, es verdad. ¿Por qué no se fue? no sé, ¿Querés que te cuente? por favor. ¿Viste? Ahí tenés. Él quiso jugar en Cerro, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dijo una vez Juan José Zapac? Que no sabemos si va a jugar. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo? Ah, sí, más o menos como que dudaba de su vigencia, de cuánto... Es el mismo. Sí. De si es que iba a funcionar. Y dijo al aire, Entiendo, yo en entiendo. plena negociación cuando todavía no acordó con Libertad. Perfecto, pues Ahí usted tiene se que- de un pequeño gran detalle. Estamos hablando de Berizzo. No, estamos hablando de Tacuara, lo que dice el niño que le llamó justo Villar y Es dice, impredecible. espera, Denis una- Caniza, para mí no, es allá, impredecible. este no es un programa de preguntas y respuestas El que abrió para la, que vos ganes la todo. puerta a Estamos Tacuara hablando- para mí fue Villar. Espera, ¿qué dijo el niño? Lo llevaron, nosotros no porque estamos en la práctica ahí. Dice el niño, creo que le llamó justo Villar. Dice Denis Caniza que hay que respetar la opinión de los compañeros y como récord de la selección, dice, pero un ratito. Si le llama justo Villar, dice Denis Caniza, y le llama, y no me llama Berizzo, no me voy, dijiste. Sí, claro. Sí, Porque sí, sí. es respetable lo de Denis Caniza. Entonces vamos a creer que el que le llamó fue Berizzo. Sí, debería. Porque Denis Caniza está diciendo, Debería de ser así. debería de ser así. Que si le llama, no te está rascando el pelo como si fuera... Tratándose de Tacuara Cardoso. A eso voy. Claro. ¿Entendés, Pancho? Yo entiendo, Atendeme yo bien. entiendo, pero Y estamos respetable hablando- lo de Denis Caniza. Es Yo muy respeto. respeto. No, yo Como respeto. jugador Fuera el te está técnico. diciendo Denis Claro. Caniza. Si yo era Si Berizzo. me llama el gerente de selección, vení Petacuara. No, para un poquito. Espera un ratito. ¿Por qué viene me llama el técnico? Acuérdense lo de Derly González. Que parecía, y Víctor tiene también ahí, cuando dice Víctor, que el que le llamó no fue Derly, fue un preparador físico. Vos dijiste. Yo sí, un preparador físico. ¿Y Él por dice qué que se llamó una vez, molestó? pero después ¿Por qué en un se momento molestó no Derly? está. Sí. Porque el que le llamó no era Berizzo. A decirle, dijo el niño al aire. Hola, ¿cómo te va, Oscar? No sé, Oscar René. Yo no Te sé llama, si soy Gustavito tu técnico. tiene que esa se llame parte. tu técnico tiene otro significado. Cuando le preguntamos lo de A ver, Derlis a Berizzo. Ya No, son pero es así intentos, como ¿no? dice el niño. Sí. Que le llamó el preparador físico y no el técnico. Sí. ¿Acá se repite la historia o no? ¿Le llamó Villar y no le llamó Berizzo? Es la parte que me queda. Y no es lo más No, lógico yo- que te yo llame no el creo. técnico. Yo creo que el técnico. El técnico tiene que llamar. Y que incluso ahí le habrá dicho para qué lo necesita. Y ahí habrán aceptado. Mire, yo soy una persona que las cosas privadas las hablo en privado. Pero, dado de que el futbolista ha hecho una declaración pública, voy a decirle que sus palabras faltan a la verdad. Nosotros estuvimos en contacto, yo personalmente estuve en contacto con Derlis antes de su operación y después de su operación, sabiendo de su salud y cómo estaba. Pero no tengo ni más mínimo interés en polemizar en ningún caso. Como le decía recién, en el caso del Lescano, entramos en contacto con Blas, con él, con toda la gente que ha sufrido una lesión y nos interesamos de él. Mi preparador físico es el hombre señalado, indicado para estar en contacto con él permanentemente y conocer su evolución, y eso ha sucedido. Así que no me gusta hacer de las cuestiones privadas un show público, pero sí que debo
decir lo que pienso porque la manifestación pública me obliga. Lo dijo Berizzo. Sí, mi preparador físico es el encargado. Primero habló de nosotros, después dijo yo en la parte previa, pero después le tiró otra vez al preparador ¿Quiere físico. decir Ahí que es el donde preparador no- físico le llamó a Tacuara? No, No, era lo para el tema de los lesionados, para dijo, los que el lesionados. preparador físico Bueno, es el pero encargado. si le llamó para, y no fue Berizzo, ¿por qué no le pudo haber llamado Uglesic? En esta... Porque Brasil se encarga más de llamarle a... Es que Uglesic no le va a decir vas a ser titular, vas a ser suplente, o sea, no le va a dar Uglesic tiene otra explicaciones. función. Sí, tiene otra función. Él tiene que hacer monitoreo de radio, de diario, a ver qué sale. Está con informe. Hoy la etapa última hora fue la siguiente. Hoy la etapa extra. Hoy se come el mentaleto y le pasa a Berizzo. Y si habló mal Denny o le llama Hace él clipping. o el Clipping otro se llama asistente. eso en la que se puede pregunta. decir Hace eso. clipping. Juan José Zapata dijo lo de Tacuara y Cerro le iba a pagar por partido. Y Tacuara dijo no. Eso fue en el 2017. ya. Claro, y si vos me pagás por partido, David, ¿para qué me llevas? ¿Para qué me llevas? Cerro dijo no, le vamos a pagar por partido. Tacuara dijo no, yo no me voy por partido, queriendo jugar en Cerro. Y en Libertad, es su casa hoy, mimado, protegido, querido. La pregunta es, volviendo a lo mismo, según Pancho, es Berizzo el tema. Y Sí. según Arturo Rubín, es Tacuara, ¿a qué lo lleva? No lo lleva a uno más. Y para dejarlo en el banco, está jugando con fuego Berizzo. Ustedes van a decir, ¿por qué lo puso recién, faltando 15 minutos y Paraguay no gana? ¿Por qué lo puso faltando 25, va a decir Pancho, Víctor? Puede decir Niño o Dani, pero lo hubiera puesto en el segundo tiempo. Y para mí Tacuara no tiene fecha de ingreso, para mí tiene que ser titular si lo llamó. Porque ese juego peligroso si Paraguay no gana. Eso va a ser insostenible por donde vos lo mires. Y más a lo que dice el niño que pidió que vos corrobores, Pancho, que primero fue Fernando Fernández. Eso es lo que yo digo. Si estábamos hablando de otro técnico, Tacuara titular. Estamos hablando de Berizzo, el hombre que hizo jugar de volante central a Junior Alonso, cuando se le acabaron las ideas de buscar la vuelta al partido. O sea, es una caja de sorpresas. A lo que voy no estoy diciendo que no conoce de la tarea. Lo que digo nomás es que Berizzo a Richard Sánchez le hizo jugar de enganche. No, Richard Sánchez es un partido que jugó en Ecuador, yo no sé qué jugó. Igual. No, si Entonces, vos me traes Richard Sánchez el partido en Ecuador, yo quiero saber. ¿Me podés decir, Víctor, de qué jugó? Y estaba ahí flotando en el No, medio, no, dando vueltas. ¿Me podés preguntar, Víctor Villalba, de qué jugó? No se supo de qué jugaba Richard Sánchez. Pudiendo haber jugado por derecha en su puesto. No, de que no sabemos de qué jugó Richard Sánchez. Vos estás jugando de cancherito, Pancho. No, pero es lo que estoy viendo, analizando cómo los comportamientos del técnico, tratando de entender al técnico. Pero a Junior Alonso le siguió la marca hasta la media. No estoy mintiendo, ni él agrandando, él no ni jugó inventando. el partido que dice Pancho de Junior. No, es marca que jugó, personal. No, es que jugó en la media cancha. Bueno, pues eso es jugó otra ahí. cosa. Le hizo hacer marca personal. Si ¿a quién era? A Neymar. Si Neymar se iba a la otra área, se le iba a seguir. Y así No, lo es que corrió. New Junior jugó en la media cancha Pancho. Le hizo marca personal. Si se iba cerca al banderín, le iba a seguir cerca al banderín. Sí, algo que no se ve hace Vos como no tenés 30 años en el Benito, vení fútbol acá. hizo ese día. Porque en ningún lugar del mundo se hace más marca pero personal. no creo que eso haga con Tacuara Cardoso. Eso, No creo. No creemos, no quisiéramos. creo. Espera, Es inteligente al fin. No creo que sea tan burro nuestro entrenador. Perfecto. No, ¿sabes? Yo tampoco quisiera que se lo manosee, porque no sé si ese es el término. Por usar un término. Yo tampoco quisiera. ¿Tacuara es una institución del fútbol paraguayo? Claro. Pero te hago una pregunta. Yo no sé si, Pancho, me tengo que ir. Me voy a ir ya. ¿Por qué? Me rasco toda la cabeza. Así que me lavo el pelo. Fernando Fernández. Yo no sé si sabe Tacuara que Fernando Fernández fue llamado primero. Ahora se enteró. Por culpa de ustedes, Chuma. Entonces. Fue sondeado en este caso. Porque creo Fue que sondeado, no perdón. fue Tenés sondeado razón, niño. previamente. Fue sondeado. Así que vuelve a llamar hasta él primero y después me llama a mí. Hasta se manejó mal. Hasta si así se manejó mal. Si es así, se manejó mal. Si es así, repito, se manejó mal. ¡Pésimo! Se maneja el fútbol de esta manera si es así. Es pésimo que yo te llame a vos, después dude de esta información y consulte. Fernando Fernández, apodado La Fiera. ¿A vos te llamaron
te preguntaron y vos dijiste no, o Guaraní le dijo no. Porque Guaraní le puede decir, si así hicieron con Florentín, que le llevaron y estuvo en la banca y no entró, ¿para qué le van a llevar a Fernando Fernández? Para hacer lo mismo si yo soy Guaraní. Si vos me llamás a mí y yo soy de Guaraní, te voy a decir, espera un ratito. A José Florentín lo llevaron y no estuvo en la banca. Ni en la banca. ¿Para qué querés llevarle a Fernando Fernández? Sí, va a hacer grupo. ¿Y cuando llega lo van a sacar? Si yo soy Guaraní. Voy a pensar de esa manera. Y no es que no esté apoyando a la selección. Estoy sentando mi posición. Y te voy a decir, primero pónganse de acuerdo. Llevan a nuestro jugador, que es José Florentín, y ni en la banca. Sí. Es más, en el último partido Juguero lo saca más temprano a Florentín para que llegue fresco a la selección. Sí, sí. Y más todavía poniéndome del lado de Guaraní, Guaraní puntero del campeonato, juega el sábado y no tiene otro delantero con la lesión de Alfio Oviedo. O sea, todo eso se junta en este momento como para que y me van a sacar le digan que no. Banco ahí. Ese banco va a ser. Y no es contra la selección, es contra el entrenador de la selección. Lo que hacen, ¿verdad? Claro. No claro. le voy a enviar a Berizzo. No, y también otro entrenador, sí, ¿verdad? También la posición, pero lo que claro, yo digo, le no entiendo es contra Tacuara es un jugador. Yo te entiendo, Pancho. Vos lo que decís que toda la culpa de Berizzo. Esta es una culpa, es global. O este señor no se da cuenta de lo que está haciendo, o no tiene asesores. Porque alguien te puede decir, espera un ratito, ¿qué vamos a hacer? Y hablemos en plural. No, sí se da cuenta, Arturo. No. Sí le llega toda la información. ¿Cómo se llama eso? Clipping, no vayan a relinear, no vaya a ser malo. Para mí es lo segundo, señor, por le agrego una palabra. Tiene asesores, pero tiene malos asesores. Contigo, Luis. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactelanda, sin duda alguna. Es así que Lactelanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactelanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral, diga hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas, el Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El partido de la vida se juega, salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Pronóstico del tiempo y advertencia, niño Jorge. Sí, aviso meteorológico. Ráfagas de viento del sector norte afectarán de forma de intensa fuerte a muy fuerte. Eso en el transcurso de la tarde de hoy. Toda tarde-noche. Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Aguazú, Cazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, Presidente Ayes, Alto Paraguay, Boquerón. Reiterar, Asunción, Central, lo de intensidad fuerte y muy fuerte va la tarde-noche de los vientos. Yo no puedo más. Si mañana cambia. Él en su Twitter, acá en su teléfono, tiene el pronóstico Gustavito. Y como frustrado pecador, él tira su pronóstico. Es un pecador frustrado. Entonces hace gesto mañana a tal hora. Ya llegó la tormenta de Santa Rosa. Todo mentira, tu vida es una mentira. Esa es la tormenta de Santa Rosa. Santa Rosa. Llega recién ahora. Sí, porque hace una semana hablamos de la tormenta de Santa Rosa. ¿Esta es que va a ser tormenta de Santa Rosa? Esta es. Santa Rosa no hay ninguna, no vino, ojo, se fue, no es tormenta de Santa Rosa esta. Ya pasaron 9 días de Santa Rosa. No tiene nada que ver, este es otro mundo, ya comienza otra vez Gustavito con el pecador en los revueltos. Contigo, Luis. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caídas de pelo. Ya Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior, comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo y a buen precio, compra desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py y te llevamos todo lo que necesites a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historia.
Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ahí va un mensaje europeo, te va a poner un mensaje Pancho, para que vos tengas más tranquilidad. No, le voy a poner alguna sugerencia, va a tener más tranquilidad. ¿Estás entendiendo? Va a tener más conocimiento de la información. Sí. ¿Dónde nos quedamos? Contigo, Luis. Seguimos lo de Tacuara. Sí, señor Luis. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacterikill con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, piso, servicio, contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Tuve que llamar acá a la radio para decirle el tema de, ¿cómo se llama? De lo de Berizzo. Que no es cualquier resultado y se va. Ese era el anterior. Ese era hasta las 2 de la tarde. Sí, señor, como decía Pancho, después cambia. Cambia. Y dice no. No va a ser así. Con cualquier resultado se va a Berizzo contra Venezuela. Ahora se le gana y sigue. Ahora, ¿qué puede pasar otra vez esa una semana? Puede haber otra, porque así puede. Claro. Sí. Puede haber pico de cosas. Sí, nomás. Solo que después hay muy poco tiempo ya para octubre. O sea, si le gana a Venezuela, serían 15 días donde no hablaríamos de selección. Allí después ya va a ser hasta el final. Convocatoria y todo lo demás. Bueno, contigo, Luis. ¿Tenés una pickup? ¿Sentís la Keco manía? Es ese deseo extraordinario de poseer los accesorios Keco, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos nuestros productos, excepto audio, 10% de descuento y 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapateros Paracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores, audios y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Para ir redondeando. Que buen programa, que necesitamos tu aprobación para el programa Gustavito. Vos aprobás cuando está mal, vos juega ahora. Solo hoy, Gustavito, solo hoy le gustó, antes no le gustaba. Antes no te gustaba. Te voy a decir una Berizzo cosa. Ahora. No, ¿por qué Berizzo? Y un día sí, un día no, le gusta uno, le gusta otro. ¿No te querés encargar de él, Gustavito? Bueno, en el arco va a jugar Anthony Silva. Sí. Atrás no toca. Y atrás tiene que cambiar con Gómez, que está suspendido. ¿Y quién entra ahí? No, sí, tenés razón. ¿Quién entra ahí? Yo creo que va a entrar Valbuena, Alderete. ¿Y Alonso de lateral o de izquierda? Junior. O jugar con Martínez. O Valbuena, Alonso. Allí es donde me queda la duda también. Y Martínez por izquierda. Yo creo que hay dudas atrás también. Puede ser. ¿Volante ex central quién va a ser? ¿O dos volantes? ¿O no va a ser los 4-4-2? No sé cómo, a mí me despista, yo no sé cómo va a poner la defensa. Yo creo que puede ser, no lo descartemos, que lo saque Alderete y que lo ponga a Valbuena con Alonso y Martínez por izquierda. ¿Qué dice? El mejor de la defensa. Trae tu micrófono acá, Gustavito, hacemos el programa. No es lo trae que yo un quiero. Micrófono acá, Gustavito. No es lo que yo quiero, pero reitero, estamos hablando de el entrenador de la selección nacional. Pero queda otra pregunta. ¿Vos qué más te preocupas? ¿En armar una línea de 4 o armar un mediocampo de llegada y de ataque? 4-2-3-1. ¿Cómo? Un solo delantero. Y eso es lo más yo creo que así va a jugar. Yo creo que así va a jugar. Va a jugar Lorenzo, la va para Gustavito. Lorenzo va a jugar por izquierda. Va a jugar Lorenzo, juega Sebastián Ferrer y juega Tacuara. Los tres juegan. ¿Y dónde lo ponemos a Tacuara? Y atrás fuera como una media punta. 4-4-2 en ese caso. 4-4-2. Claro, ahí cambiaría. Lo que a mí me parece muy difícil que suceda. ¿Por qué vos pienso la verdad, Pancho? No, recomendado por Santula. Ya dijo. Santula, tu abogado. La primera conferencia de prensa de Berizzo dijo: hoy no hay más primera, segunda, ni tercera, ni quinta, ni sexta con Berizzo. Hoy se juega las bolas. No entienden, perdón por la grosería. Ojalá. Ya no hay más. No tiene más chance, no tiene más changüí. No entienden.
Puta, yo Berizzo lo pongo a Lorenzo Melgarejo a la izquierda. Es un brillante jugador. Funcional, peleador, luchador, hambre. Rompe y raja, en el buen sentido de la palabra Melgarejo. Tacuara Cardoso, talentoso, tácticamente, fuera del área. Va a arrastrar 2 zagueros venezolanos. A 2 ya la arrastra. Uno no va, a los 2 le va a arrastrar. Y le meto a Sebastián Ferreira en el área. Listo, man. ¿Por qué bien no puede ser? A la derecha le digo a Caco, vení Caco. Soy buen asistente. Pero queremos cambiar el esquema. No necesitamos pelotazo largo, porque jugamos de esta manera. Lo pongo Ángel Romero, para el toque. ¿Qué pasa? No, ¿sabes qué? Comparamos con la música. Fuerte, rock. Fuerte, Metálica. Terminó, poné por el terminó. Así tiene que ir a Paraguay. Opa. Terminó otra historia. Terminó el tema de entrar en punta de pie a la cancha. Murió Paraguay, entrar. Colombia, ya terminaron los livianos. Murió. No existe más ese juego. Y no es por ello, es porque tiene que tiene que ser aplastante, contundente. Y Tacuara técnicamente buenísimo. Espera. ¿Cómo va Paraguay? ¿Sabes cómo jugaba antes en punta de pie? Que no vimos la mierda en punta de pie. No definíamos. Esto no tiene que desaparecer esto. Bailamos. No es bailamos, te invita el baile. Acá es, entramos como de lugar. Y después, ya le puso ni a Carlos González y se lastimó. ¿Por qué lo hizo? Por necesidad. O miento. Sí, en su momento sí. Pero cuando Carlos González anduvo bien ante Chile, al siguiente partido lo volvió a cambiar. O sea, tiene antecedentes. Lo de Alderete, por ejemplo. Pudo haber sido la figura, pero al siguiente capaz lo deja fuera de la banca. Yo no le voy a decir a ustedes, yo no soy ustedes. ¿Vos crees que yo no le voy a decir a ustedes si es que yo estoy equivocado en lo que yo creo va a hacer? ¿Me equivoqué? No tengo ningún problema en decirle a ustedes tuvieron razón. Pero a mí me encantaría que pase eso que usted plantea. A mí me encantaría que juegue Paraguay con 2 puntas. Usted queda bien conmigo. Pero él queda bien conmigo. Con Denis Caniza y con Niño estamos de acuerdo. Si haces una encuesta, yo creo que el aficionado paraguayo quiere el 4-4-2, el espera, Pancho, por eso dije que entre la diferencia del oyente y nosotros, que nosotros tenemos un micrófono y un auricular y una frecuencia para hablar. Esa es la diferencia que hay con el oyente. ¿Y por qué no le escuchamos a la gente? ¿Y por qué no le escuchamos a la gente ahora? Sí, que va a dirigir un rato ahora. No, perdón, Arturo. Perdón. Pues estamos, no sé, Denis Caniza, 4 mundiales está bien, pero Parama, Denis Caniza a la derecha, Pancho a la izquierda. Es más... Qué lindo ataque tenemos, Denis. Sí, ¿Cómo salimos jugando? Por el lado de Denis y de tu Yo lado. quiero... Denis, mundialista, decime, Denis, con la categoría de jerarquía que tenés, he tenido un partido de resultado. Claro. No es cierto. Sí. Ya experimentó sobre situaciones de fracaso anteriores. ¿Qué manio que eres? No vayan a morir con eso. Cambia. Y no es populismo el que hago. Lorenzo Melgarejo está excelente. Tacuara es de la casa, en Libertad. Y Sebas también. Se van a agruparse que se conocen, que ya jugaron, que se conocen. ¿Qué llamada que le den? ¿Sí? Bueno, muy bien, cómo no, lo vi contigo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapateros para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco y se arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Sin movimiento hay móvil. Gerard, uno antes y otro después. Y chao, Rizaca. Equípate para el verano con Electroman, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores con las mejores cuotas. Pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electroman.com.py. Electroman, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, sur y platama y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Estoy mandando por favor, chaval, la puerta de los vidrios. Esta mañana en un semáforo tocó a unos compañeros un desconocido. Terrible. La falta de... Aquí nosotros se veía ayer por la tarde.
Lucio Ayala. En cada esquina estaban atentos siempre. Cuando va verde, te meten la mano, si por algún motivo tenías el vidrio bajo, te tiraban, te sacaban cualquier cosa. Ah, y otra cosa, niño, Hugo Martínez va a jugar en la media cancha, ¿verdad? Para mí, sí. 4 libertarios. Hace rato me olvidé de Enciso, que puede ser chiquitito, rápido, encarador. En algún momento nos puede dar una mano. Rodrigo, ahí de Tigo tiene, Rodrigo, no escucha, tiene el Tony Sanabria su viaje. Contigo, Luis. Resfrío, congestión nasal, menta, Vigo ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, Vigo ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora, encontra Menta, Vigo ungüento en los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Con CNT 4.600 millones en premios, 3.600 millones en el poderoso, una Subaru WRX en el grandioso y salen sí o sí. 5 motos y una Toyota Corolla Cross 0 kilómetros, animata a soñar, pedí CNT Cheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Flix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000 Comisipar, tu mejor opción. Asado de fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Bueno, el balance creo que es un poco, digamos que bueno por un lado, pero no tan bueno por otro, ¿no? Creo que hicimos un gran partido, sobre todo en el primer tiempo, donde tuvimos la pelota, intentamos, como siempre, atacar siempre y poder conseguir los 3 puntos para que se queden acá, pero bueno, no se pudo. Al final es importante también sumar y no perder, pero bueno, creo que tenemos que empezar a sumar de a 3 para si queremos conseguir el objetivo final. Bueno, tuviste la posibilidad, me imagino, de tener un último diálogo con Berizzo. ¿Qué te transmitió con relación a lo que fueron estos 2 últimos partidos? Y bueno, creo que es lo que al fin y al cabo lo mismo que transmitió al grupo entero, que por más que tengamos dificultades tenemos que salir adelante, que no nos dejemos contagiar por las cosas negativas, sino pensar en el grupo y tirar todo hacia el mismo lado. Su viaje rumbo a Italia, allí Antonio Sanabria, que el jueves están haciendo la hija. Pedido especial. Que no nos dejemos contagiar por las cosas negativas, le dijo dijo Berizzo solo al final, en la última concentración. A que Berizzo no nos dejemos contagiar por las cosas negativas y que nos metamos de lleno en el grupo. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Vigillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrés que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram. Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, producto en insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lexmark, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia ofrecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villela 1751 casi Cubucheco o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Bueno, niño, ¿querés llamada para qué, niño? Sí, con Denis. La gente va a hablar con el niño y con Denis. 618-4000. ¿Con quién va a hablar la gente? Con el niño y con Denis. Si quieren hablar con Denis, le preguntan a Denis. Va a hablar con vos, niño. ¿Y con quién más? Con Denis. Ah, bueno. Denis hizo el pedido. ¿Con el niño
¿O con Denis? Permiso. Denis atiende. Sí. Hay una publicación de Tacuara Cardoso en este momento. Gracias a Dios por la convocatoria y darme la oportunidad de una vez más defender los colores de mi querida selección albirroja. Y después el emoji de Vamos Paraguay. ¿En su Instagram? ¿O dónde? En el Instagram. Y para Julio también. 618-4700. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrar en IO y sin salir de tu casa ingresa a io.com.py. Heladera Midas 300 litros a solo 1.823.000 guaraníes. IO. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? Bien nomás. ¿Qué te parece la convocatoria de Tacuara? Te escuchamos, la selección. Yo estoy con el comandante. Me gusta ese equipo que pone él. ¿Te gusta? Sí, señor. Tacuara titular. No, sí, no, señor. Tacuara titular. Tacuara, Sebastián Sí, Ferreira, Ferreira. es decir, 9, Sebastián. Un poco más allá, Tacuara. Bueno. A la izquierda, Lorenzo. A la derecha, Ángelo Cacu. Sí. Igual el horario del niño, señor. Atendíamos. Ah, perdón, Usted perdón. tenía descanso. 618-4700. Más oyentes. Hola. Hola. Sí, le escuchamos. Saludos a la mesa. ¿Podría hablar con Denis Caniza? Te escucha, Denis. Te escucho. Denis, un placer saludarte. Y me adhiero totalmente a tu comentario de que tienes un técnico paraguayo y que le falta noción de juego a Berizzo. Y no es por nada, pero mío, la verdad, quiero hacerle una consulta al comandante si está. Sí, acá está. Está- Quiere hacer consulta. te escucha. Sí, mi pregunta es, ¿qué hora tiene que entrar Pancho? Yo creo que las 11:30, no las 12:30. Gracias. Pero Pancho tiene un compromiso en otro lado, por eso. Sí. No es que yo dije porque el programa arranca a 11:30. No, claro. Te tiró una agarrana, Pancho. No, es con recursos humanos. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com, Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi con Ronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, señor. ¿Tu nombre? Te escuchamos. Pablo. Pablo, te escuchamos, Pablo. Yo le quería dar primero que nada la razón a Víctor sobre el tema de aquel partido en el gol del Tanque Torres, de mi tío el Tanque Torres, sobre Venezuela. Yo también me acuerdo de ese partido y tenía la misma edad que Víctor, y yo me acuerdo de ese partido, para darle la razón nomás primero que nada. Perfecto. Y segundo, yo quiero decirle a Denis Caniza, y creo que Denis Caniza me va a dar la razón. Cuando a vos se te llama a la albirroja, ya sea primera, segunda, tercera, quinta o décima opción, te vas, te pones el uniforme de la albirroja, y si tenés que entrar a jugar, entra a jugar. Si tenés que sentarte en el banco, te sentás en el banco. Y si tenés que ser aguatero, tenés que ser aguatero. Pero te llama tu selección, te llama tu país y tenés que cumplir. Eso nomás. No, coincido contigo. Solamente acá lo que estamos cuestionando, ¿quién le llama? O sea, con la selección todo bien. Pero hoy en día tenemos un entrenador que de repente no sabemos qué es lo que va a hacer. Y llevarle a Tacuara, no hacerle jugar, sería un error muy grande. Es realmente desprestigiar todo que ha ganado en el fútbol Tacuara. Por eso nomás nosotros estamos cuestionando. 618-4700 más oyentes. Hola. Hola, niño, y a la mesa, Arturo, Deni, Pancho. Bueno, yo, por ejemplo, yo soy liberteño, ¿verdad? Y a mí yo en su momento critiqué un poquito lo de Tacuara, pero coincido que arrastra muy bien la marca, ¿verdad? Pero a mí me gustaría de repente que juegue así como dice Arturo, coincido, ¿verdad? De 9 Seba y la primera pelota que baje Tacuara, ¿verdad? Y por izquierda Lorenzo, pero a mí me gustaría jugar 4-3-1-2. No sé si a usted le parece, pero me gusta lo de Cacu, coincido con Arturo. Y otra cosa, ¿por qué no le llaman a Jesús Medina? Eso nomás. Un olvidado. Está rindiendo en la MLS. Que ayer posteó Ayer algo, posteó, sí, tiró un mensaje. creo que fue con dedicatoria. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Burcuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burcuyá. Sanicer y Clauel se unen para potenciar la industria paraguaya, para poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguimos en nuestras redes, @Sanicer y @Claucol. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle al momento de la entrada de la selección paraguaya. No importa el momento ni el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias y así despertar la garra guaraní que nos caracteriza. Vamos
Paraguay. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Deli González con Soteldo. Los jugadores de Venezuela están en una burbuja sanitaria. Aquí se está rompiendo el protocolo. Deli González sacó una foto con Soteldo en la práctica. Es un cuidado que se tiene que tener allí a continuación. 618-4700. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-223 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visita nuestras redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria hace 61 años su inversión más segura en la vida. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, señor, le escuchamos. Antes que todo, felicitaciones por la hermosa programación y me gusta la convocatoria de Tacuara Cardoso porque tenemos que encarar el arco rival. Tacuara tiene muy buena pegada, es un buen cabeceador y me gustaría que por rendimiento también juegue el jugador de Libertad Martínez, que hizo un gran partido en Quito. Hugo Martínez, titularidad para vos, sí, después de su buen momento. Sí, señor. Excelente, señor, gracias. 618-4700, hola. Hola. Hola, Jorge, ¿cómo andamos? Bien, señor, te escuchamos. Mira, el tema es el siguiente, yo estoy de acuerdo con ustedes que Tacuara debe ser titular, pero tratándose de Berizzo y como es la última opción, le convoca porque no hay otro. Yo te había escrito, yo soy Jerónimo Jorge, y te había escrito hace rato que si José Ortigosa de 12 de octubre andaba bien, le convocaba a él. Lastimosamente esto es así. Y otra cosa, para Arturo, ¿cómo vio eso, Arturo? Pregunto de que Fabián Sanabria sea tu comentarista y no forme parte del panel. A lo mejor yo estoy perdido, por eso te consulto. No, por una cuestión de tiempo y de trabajo no está Fabián con nosotros. Él está en el ETRA, por ejemplo, a las 6, ¿sí? Es tu respuesta. Fabián sabe muy bien y los compañeros también. Él tiene compromiso asumido. Los comentaristas son Fabián y Denis, pero Fabián tiene compromiso asumido. Teléfono, niño. 618-4700, hola. Hola, niño. Señor, ¿cómo estás? Te escuchamos. Niño, primero que nada te felicito porque hace más de 6 meses que venís manteniendo con el mismo énfasis, el mismo discurso que Arturo después de Colombia recién tiene. Y no importa el resultado del jueves, de ahí de Trinidad, directo de Sajonia al aeropuerto. No podemos más jugar con el esfuerzo de la gente y con la ilusión de un país. Por favor, será. Gracias, oyente. Y Víctor me decía, estaba viviendo en Santiago de Chile, Berizzo. Sí, está en Chile ahora. Tenemos que comprar entre todos unos pasajes a Santiago de Chile, a Berizzo. Hola, buenas tardes. Se fue Luis y luego más oyentes. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar Rentamac de Ramiro en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos Costa Fernández Río, rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. UPISA es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así certificación marca país para su rubro, embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa. UPISA, calidad para el mundo. Así mismo, Teito. 618-4700. Hola, más oyentes. Buenas tardes, niño, ¿cómo andamos? Bien, señor, ¿cómo estás? Yo te saludo. Te quería comentar algo, o sea, dar una opinión. Creo que el técnico cambia y cambia el equipo, pero los jugadores que entran no entienden bien la función y no se conocen entre compañeros. El Cacu hizo un buen partido y los muchachos no se supieron posicionar. Desde mi punto de vista hay que mejorar esa parte. Gracias, señor, muy amable. El bar más polémico reabre sus puertas con más humor de la mano de Clara Franco y Gustavo Corbalán. Más polémica y mucha info con Agustín Genovese. El debate y la belleza se vienen con Lorena Arias y mucho más entretenimiento con el número 1 del show, Quique Casanova. Conducidos por la máxima autoridad del comandante Arturo Máximo Rubín. Superestreno este lunes a las 22 horas. Polémica en el bar 2021 por Telefuturo. Éxitos, señor, en el nuevo emprendimiento. Dicho sea de paso. Éxitos en el nuevo emprendimiento. Le agradezco mucho, le agradezco. 618-4700, hola. Niño, te escuchamos. Que le va a jugar a Tacuara, pero si es que juega con 5 volantes y Tacuara solo arriba, ¿qué va a hacer?
¿Cuál es tu equipo con Tacuara y cuál es tu equipo sin Tacuara? ¿Tenés? Sí. Te escucho. Tacuara con Seba y Oscar Romero por izquierda. Oscar Romero, me gusta. ¿Y por derecha? Cacu. ¿Tus volantes de marca? Pica y... ¿Cómo se llama? Gastón. Listo. Contigo, Luis. Estilo Gar Muebles Electrodomésticos en general financiamos hasta 50 precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Gar. El bar es un partido como el seguro de caución de Rumbos, respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. No hay asado sin chorizo de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancopi y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes? Una tasa del 6,90% y seguro gratuito por un año. Contacta con Bancopi en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancopi, un banco con raíces. 618-4700 más oyentes. Hola. Se fue. Siguiente. Hola. Hola, niño. ¿Cómo está, señor? Te escuchamos. Rolando, sí. ¿Cómo está, Rolando? Solamente bien, señor, y usted. Quería hacer nomás yo una consulta. Berizzo hace más de 2 años que está. No se nota que los jugadores puedan hilar 3 pases seguidos. No juega a nada. Yo sinceramente no entiendo qué es lo que esperan para cambiarle. ¿Por qué tanta paciencia? No se nota ni un atisbo de progreso, no se nota en su juego. No juegan a nada. Bueno, gracias, señor. Muy amable la opinión. Luis Cacabelo tiene que integrar la mesa. Está diciendo ahora que tiene que jugar Aguilar en el arco. Aguilar. ¿Cómo? Luis Cacabelo dice: nunca escuché nada del arquero. Para mí debe jugar el de Olimpia. Luis Cacabelo tiene que venir a integrar la mesa por Luis Cacabelo. Luisito Cacabelo. Sacó 4 pelotas de gol. Sí, figura. No, pero es su opinión. Claro, es su opinión. Bueno, Luis Cacabelo, es su opinión. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Eyopuy Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, del Este y ahora también en el distrito de Guayaibí. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan. Tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central de Sobellala Casi, R2 de Mayo Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferropar S.A. estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sarquendo Martínez, teléfono 220-737-8. Llegaron las ofertas del día. Farma, hoy super ofertas de cuidado del bebé, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61-61-000. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Sí, ya vimos la foto, gracias. Dice: un gusto volver a verte, amigo. Derly con Soteldo, compañeros en Santos. Con Dimo, ahora los socios de las cooperativas Universitaria, Comecipar, Medalla, Melecrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero y pagar servicios, comprar en comercios, todos desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unita Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa, ingresando a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemyflores.com. Regalamos, regala Bemyflores. Tenemos la intermedia también, niño, ¿verdad? Sí, ahí, fecha de la intermedia, repaso de todo sí, lo señor, que contigo, se dio Luis. ayer.
En 1996 iniciamos un sueño que parecía imposible alcanzar. Sin embargo, la imaginación y creatividad, el esfuerzo y compromiso hicieron posible lograr grandes transformaciones que exige nuestro tiempo. Tupiro Villá, 25 años llenando tu hogar de felicidad. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. La Kento Classic es tu compañero batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumo, en que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Visita nuestras sucursales. Suscribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. Vamos con todo el repaso de la categoría intermedia, los partidos disputados ayer. Triunfo de Capiatá 1-0 ante Trinidense y triunfo el 2 de mayo 3-0 ante Átila. Las posiciones quedaron de la siguiente manera: General Caballero el líder 57, Resistencia segundo 45, 43 para Tacuareque es el tercero, San Lorenzo 42 el cuarto, Independiente 45 sexto, Ameliano con 40. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio el Grupo Crisma, los mejores combustibles siempre tienes con mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagás con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Variedad, precio insuperables, calidad de siempre, comprando online en casagruter.com.py. Toda turista compra lo encontrás en un solo clic. Comprando en Casagruter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios, lo mejor de la familia. Pasa en Casagruter. Recuperal, cápsulas blandas con ginseng y vitamina, combate el cansancio físico y mental. Recuperal, el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperal, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Todo arranca el día jueves con el partido Iteño Santaní, 10 de la mañana en Itá. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. Asismed. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país. Se viene el verano y Toque lo sabe, por eso su línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo. Gracias a que son Clima Test certificado con un diseño moderno y robusto. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza en Ikeo. Albertín, llama, pedí, come al 237-7070. Albertín. Más de repaso de partidos el día viernes a las 15, Tacuaré Resistencia. El viernes igualmente a las 17 en Ciudad del Este, 3 de febrero, General Díaz Intermedia. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedíalo al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Así que Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7 años consecutivos como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Farmacias Catedral y Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal. Todos los días de 11 a 0 horas. El Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Más de repaso de partidos el día sábado juega el líder General Caballero en Mallorquín ante Guaraní de Trinidad, sábado 10 de la mañana. Con Rexonate la máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexonate protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Jar Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Más de repaso de partidos, decíamos General Caballero de Mallorquín, Guaraní de Trinidad el sábado a las 10 de la mañana. El sábado igualmente, 10 de la mañana, Ameliano Independiente. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior, comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo y a buen precio, compra desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Más de la intermedia, decíamos Ameliano Independiente, el sábado a las 10 de la mañana. Por la tarde, el sábado, Rubio Ñu, Capiatá, 14:45 el partido. Rubio Ñu, Capiatá, Carlos Jara Saguer, nuevo entrenador de Rubio Ñu. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacter Kit líquido. Elimina
99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador Bacterikill con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo y SEA. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Más de repaso de la categoría intermedia. Rubio Ñu Capiatá, decíamos el sábado 14:45. El domingo por la mañana, Aterá Fernando de la Mora será a las 10 de la mañana en Aterá. Accesorios Keiko, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Y con tu tarjeta de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos nuestros productos, excepto audio, 10% de descuento. Y 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Super 95 somos mucho más. Carga 95 octanos el precio de 93. Guay, local y sumate el equipo. Carga Super 95 Copetrol. Vamos. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, careta, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hidalgo es arregle. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso los lubricantes móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Fulgencio Yegros San Lorenzo juegan el domingo a las 10 de la mañana. Igualmente el domingo Trinidense 2 de mayo. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chao Resaca. Aprovecha los imperdibles precios que Electroban tiene para vos y paga tu primera cuota recién en octubre. Visita una de nuestras sucursales y lleva lo que necesitas a tu hogar, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a inforbasanri.com.py. Todo se cierra el domingo, decíamos 10 de la mañana. Aterá Fernando de la Mora y Trinidense 2 de mayo. El domingo 14:45, así la fecha del fin de semana en la intermedia, fecha 28. Con CNT 4.600 millones en premios, 3.600 millones en el poderoso, una Subaru WXR en el grandioso Silencio, sí, 5 motos y una Toyota Corolla Crush 0 kilómetros, animado a soñar. Pedí CNT Shiporemoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Compensipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Compensipar, tu mejor opción. Azote y Fútbol Álamos, Barques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi. Seguinos en redes como Ciopar. El partido a las 18:30 el jueves. Así es. Y tenemos que hacer la programación desde las 16 con grandes premios. Desde las 16 con grandes premios. ¿Se entendió, Luis? Sí, señor. Vende, pues. En el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados. Es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Librate de los dolores con Etidol 400 o el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrés que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamarnos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Claro, agradecemos mucho a la licenciada Zoraida Héctor Rivero por media hora nos metemos nosotros ya. Si el partido, todo pasa rápido con la de premio, Heredia. ¿Cómo anda, Pancho? Bien, Arturo. ¿Cómo anda, niño? Bien, señor. Tengo las eliminatorias para repasarlo del jueves. ¿Cómo? Para repasar las eliminatorias. Contigo, Luis. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevillana 1751 Casi Coficheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming.
Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Realme 6i 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py y descubrí las novedades que tienen para vos. Vamos con todo el repaso de lo que se vendrá por esta fecha el jueves 18:30, el horario de Paraguay-Venezuela. Mismo horario para el juego en Montevideo, Uruguay-Ecuador. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, el préstamo Visión Mujer, o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a vision.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros El Chaco. Presentamos un nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá Frutica, la más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Más de repaso del día jueves a las 19, Colombia ante Chile. Visión Mujer, ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. En el supermercado, en el colectivo, en la oficina y hasta en la calle, al momento de alentar a la selección paraguaya, no importa el momento ni el lugar. Super Espuma te invita a alentar como nunca al onceno tricolor en estos partidos de eliminatorias, así despertar la garra guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. ¿El viernes cuánto vamos a tener? 11 grados, dice. Ahora llegamos a 40 grados en este momento y el viernes marca 11. A partir de mañana se descompone el clima y baja la temperatura. Sí, 11 la mínima, claro. Gustavito tiene un problema meteorológico. ¿Cómo se llama eso de pecador? Sí. No puede ser más. Sale acá en el balcón y mira, ya dice, mira, ese árbol se movió y se movió 3 ramas. Segura. ¿Tiene un trauma con el...? No, es pecador pues, en Río Revuelto. Es pecador en Río Revuelto. Energy Emblema Nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención. Un ambiente totalmente renovado muchas veces donde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, el Machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó el famoso tour natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río Gabu y rentamac.com.py. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusividad y calidad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales. Upisa, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos desde 6 justa precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas ya para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. No hay asado sin chorizo de Chorti. Tampoco sin chorizo de Viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti. Qué buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que ahora con Bancopi y la AFD puedes acceder al préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa de 6,90% y un seguro gratuito por un año? Contacta con Bancopi en redes sociales o llamarnos al 325-5000. Bancopi, un banco con raíces. El bar más polémico reabre sus puertas con más humor de la mano de Clara Franco y Gustavo Corbalán. Más polémica y mucha info con Agustín Genovese. El debate y la belleza se vienen con Lorena Arias y mucho más entretenimiento con el número 1 del show, Quique Casanova, conducidos por la máxima autoridad, el comandante Arturo Máximo Rubín. Superestreno este lunes a las 22 horas. Polémica en el bar 2021 por Telefuturo. El repaso de partidos: Argentina o Bolivia el día jueves 19:30 y el jueves 20:30 Brasil ante Perú. Paraguay-Venezuela 18:30 el jueves. Víctor, tenemos lo de Venezuela, la actualidad de los jugadores del conjunto venezolano. El probable equipo venezolano, y aquí hacía la búsqueda de los clubes. Uno solo de los que está para ser titulares juega en la liga local. Oscar González, lateral izquierdo del Monagas. Fariñas hoy ataja en Lens de Francia. Ronald Hernández, Atlanta de Estados Unidos. Nahuel Ferraresi en Estoril de Portugal. John Chancellor en el Brescia de la segunda división de Italia. Oscar González, Monagas. Los dos volantes centrales. José Martínez juega en Filadelfia, Estados Unidos. Junior Moreno en DC United. Savarino, Atlético Mineiro. Soteldo en Toronto. John Murillo en el Tondela de Portugal. Y el delantero Eric Ramírez en el Dinamo Kiev de Ucrania. Compañero de... de Ucrania, está el otro Dinamo de Moscú, que es donde está Fabián, ¿verdad? Exactamente. Tenemos acá al colega Elio Suárez, que hablaba en el extra. Hola, saludos para todos los amigos de Radio Monumental 1080M en el Paraguay. Un gusto poder estar con ustedes y poder conversar sobre lo que más nos apasiona, que es el fútbol, amigos. Y la verdad que enfocados, mentalizados en lo que será el partido
del día de mañana entre la selección de Venezuela y la selección de Paraguay. La Vinotinto que llegó ayer al final de la tarde a territorio paraguayo para concentrarse y enfocarse en lo que será el partido de mañana frente a una Paraguay que para nosotros siempre es difícil, siempre es complicada y sobre todo cuando toca jugar en territorio paraguayo. Venezuela que tendrá novedades, primero por la expulsión de Tomás Rincón, que por doble amonestación se perderá el partido frente a Paraguay, y luego las diferentes situaciones de molestias musculares que ha presentado algunos jugadores, específicamente dos que sin duda en el trabajo de Leonardo González por estos días en la selección eran importantes dentro de sus planteamientos. Por ejemplo, el tema de Mikel Villanueva, que tuvo que salir en el partido anterior frente a Perú por dolores musculares en la mitad del partido, y el tema de José Martínez, que se ha perdido estos encuentros por una situación también de problemas musculares que ha tenido en los últimos días, en las últimas horas, y que Leonardo González por tal motivo lo ha relegado al banco y lo ha tenido en cuenta y lo ha trabajado para buscar que el jugador pueda estar aunque sea unos minutos frente a Paraguay, aunque me comentaban casualmente ayer al final de la tarde que ven con preocupación la situación de José Martínez. De resto, creo que las principales novedades en el 11 inicial que podría presentar Venezuela es la titularidad en la mitad de la cancha de José Martínez al lado de Junior Moreno. Adelante de ellos creo que la variante sería el ingreso de Rómulo Otero y la salida de John Murillo del 11 titular. De resto, creo que Leonardo González trataría de mantener el equipo que ha venido utilizando en estos partidos, obviamente pues él buscando la manera de que la selección pueda hacer una buena presentación en territorio paraguayo, cosa que para nosotros pues la verdad es bastante complicado. Así que muy pendientes, muy atentos, esperando que Venezuela, ante todas estas situaciones que se han presentado en los últimos meses de irregularidades, tanto en lo deportivo como en el tema estructural, pues pueda corregir y que un triunfo sirva para limar asperezas de todo lo que se ha venido presentando con la selección de Venezuela. Amigos, un abrazo y espero que sigan luchando y disfrutando del fútbol sudamericano. Por esto decía el colega Elio Suárez, Venezuela. Y nos estamos yendo, la principal novedad fue la de Tacuara. Sí. Sin dudas. Y discutimos mucho el tema, debatimos más que discutir. A ver cómo es el tema. Y hoy ya vamos a saber algo más sobre el equipo. El con la niño práctica tiene esta tarde. adentro, vos tenés bien adentro. Sí, vamos a ver si aparece, porque últimamente le están cortando las líneas. Ah, al Sí, niño. la última vez acercó Pancho el equipo, de mí Pero hasta a uno media. mayor. Hasta le controla a los jardineros de la zona. Hasta ¿Cómo eso le llega controla? A los Sí, jardineros de la zona. celular y Sí, cautado sí. ¿Cómo celular? y no. En eso pierden Hasta ese tiempo. punto llega. Sí. Guarda un Pierden celular tiempo en a la eso. hora de la práctica, hay que guardar. Despiste, nada de fotos, nada de imágenes, nada. Se Pero dejan sí, el Argel. A la gente de afuera. No, Para los después que te jugadores. pongan otra vez a Gastón, ¿Qué es lo para que todo decís? eso. Para que después te pongan nuevamente No, a Gastón. Gastón no va O a sea, jugar. Gastón no va a jugar. La vez pasada decíamos así, terminó apareciendo. ¿Por qué? ¿Por qué hablar en plural? Y Yo pero- dije. No, pero Ustedes, no vayan a y bueno, meter lo que yo vos digo, pensás, lo que yo puedo pensar. ¿quién lo pone a Gastón hoy en su equipo? Desapareció. Solo Berizzo lo usa Gastón, después nadie Hasta se ahora el que imagina- está viniendo de paseo es Cuba, así que no extraña que el jueves tenga minutos. ¿Cómo? ¿Verdad? Pero hasta ahora Cuba. Sí, y Cuba Hernán no- Pérez. pero Cuba no vino bien físicamente. Ah, entonces porque va él por venía allí. trabajando Esa es la diferenciado. explicación entonces. Porque Cuba por algo no estaba ahí. Y bueno, nos estamos yendo de a poco. Yo creo que tenemos que irnos ya, Gustavito, ¿verdad? Le veo a la licenciada Zoraida metiendo presión. Y tenemos que irnos por la licenciada Zoraida mete presión, pues. 40 grados. 40 grados. La audiencia y fútbol a lo grande. El acto que no se puede contar. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá.
Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Tanto el comandante como el ministro tiene fecha, esto tiene fecha de caducidad, pero les puedo prometer que vamos a hacer todo el esfuerzo posible de que esto mejore. Se acordó con el comandante que el nuevo subcomandante de la Policía Nacional sea el comisario general inspector Gilberto Fleitas, el director general de Orden y Seguridad sea el comisario general inspector Carlos Cáceres, la Dirección General de Inteligencia, algo que estaba ocupado anteriormente por el comisario Gilberto Fleitas, va a ser ocupada por el comisario general inspector Juan Lomero Giorgio. El área de la Dirección General de Investigación va a estar siendo ocupada por el comisario general inspector Silvino Jara. La Dirección General